Hace 3 millones de años, cuando los primeros humanos apenas comenzaban a aparecer en la Tierra, nuestro chico principal era uno de ellos. A primera vista, se parecía a cualquier Ostropakis ordinario. Nada especial excepto su loca obsesión por la caza. Pensó que era como todos los demás. Pero pronto notó que algo estaba mal. Mientras todos a su alrededor envejecían, se debilitaron y finalmente murieron. Simplemente no moriría sin importar qué. El pasado de Ian pero se quedó igual. Bueno, no es exactamente lo mismo. Aunque el tiempo no dejó marcas sobre él, su cuerpo seguía cambiando, creciendo más grande, más fuerte y más poderoso. Durante casi 3 millones de años, su vida giró en torno a la caza, la lucha y enfrentando a cualquiera o cualquier cosa que atrapara su interés. Maldecidos con la vida eterna y la insoportable soledad, estas batallas fueron las únicas cosas que le trajeron alguna alegría. A medida que su cuerpo evolucionó día a día, finalmente se volvió tan fuerte que la gente comenzó a llamarlo el dios de la tierra, Mu. Su poder creció hasta el punto en que derrotó a todos los demás dios, reclamando el título del más fuerte en el reino divino. Pero entonces las cosas dieron un giro. Sin nadie para desafiarlo, sus días emocionantes de combate se convirtieron en una rutina aburrida. Totalmente harto de Mu, decidió hacer una declaración. Levantó su pie y lo golpeó con fuerza. Toda la vivienda divina que parecía un pequeño planeta se sacudió violentamente. Y esa ni siquiera fue la peor parte. Todo el reino divino tembló, dejando a cada ángel de Dios e incluso los males dentro de él completamente aterrorizados. Por supuesto, esta no fue la primera vez que Mu dio un truco como ese. Algunos dioses simplemente no podían soportar ser sacudidos todos los días. Uno de ellos, Lucifer, el dios en segundo lugar en el reino divino, estaba especialmente molesto. Mu, completamente aburrido, actuó como si no le importara el caos que estaba causando. Durante siglos se pensó que lo había estado molestando, había derrotado a todos los valiosos oponentes sin sudar. Y habían pasado más de 1000 años desde que alguien había planteado un verdadero desafío. Con un profundo suspiro, murmuró, ser demasiado fuerte también es un problema, y luego lo golpeó. Si su fuerza era el problema, la solución era simple, necesitaba debilitarse. En su mente, si pudiera enganchar un cuerpo débil como los terrenos, tendría cientos de oponentes para luchar. Fuera del azul, Mu saltó y gritó, el leño. De repente, un dragón masivo apareció en el cielo y luego descendió con un aterrizaje atronador. El dragón era al menos 5 veces más alto que el trono de Mu, y desde su postura no parecía demasiado emocionado por ser convocado. Pero así fue como era. Los ojos brillantes pertenecían al asistente de Dios superior, Dragonleam. Entonces el estado de ánimo de Dragonleam cambió. Gruñó y exigió saber por qué había sido llamado. Para su sorpresa, Mu comenzó a alejarse y casualmente le dijo que manejara las cosas mientras él estaba fuera. Por supuesto, las cosas no fueron como Mu esperaba. De la nada, el dragón arrojó la unión del hechizo absoluto y se encadenó audazmente. Pero en el momento en que Mu se volvió y le disparó una mirada lateral enojada, la actitud feroz del dragón se derritió en miedo y vergüenza. Stamin, Dragonlance trató de explicar que no había significado ningún delito y que Mu debería haber dado una explicación, especialmente porque había una reunión de dioses pronto. Pero a Mu no le importa menos esa reunión. Sin otra palabra, Mu seguía caminando, arrastrando al dragón encadenado como si no fuera nada. Al ver su plan fracasar, su asistente cambió rápidamente las tácticas y comenzó a interpretar a la víctima, quejándose de que si Mu no se presentó a la reunión, estaría atrapado lidiando con las interminables quejas de los otros dioses sobre las travesuras de Mu. En respuesta, Mu rompió sin esfuerzo el hechizo vinculante como si no fuera nada, luego se volvió hacia el dragón y gritó que no iría a ningún lado a menos que el dragón acordara luchar contra él en ese momento. Eso fue todo lo que se necesitó para voltear el estado de ánimo del asistente. Al darse cuenta de que era mejor tomar la culpa que ser destrozada por Mu, el dragón inmediatamente le deseó un viaje seguro y corto. Mu sonrió y se dirigió a una pequeña tierra flotando cerca. Extendió la mano y tocó su superficie, y mientras lo hacía, comenzó a preguntarse de quién era el cuerpo que debería elegir habitar en la tierra. Para ayudarlo a decidir, se sintonizó con los mensajes que Arlinn se estaba enviando a los dioses. La mayoría de ellos fueron triviales y aburridos, pero un mensaje realmente llamó su atención. Cuestionó su propia existencia. Al principio, eso molestó a Mu, pero rápidamente se dio cuenta de que esta persona era la elección perfecta para comenzar su nuevo viaje en la Tierra. Por primera vez en 1000 años se sintió genuinamente emocionado. Finalmente había encontrado una manera de curar su aburrimiento interminable. Mientras Mu estaba en la luna, su asistente no compartía el mismo entusiasmo. Por un momento, Mu consideró explicarse antes de irse, pero en el verdadero estilo Sigma decidió contra él. Para sorpresa de Dragonlance, Mu simplemente se despidió. Entregó el control y le dijo que cuidara a cualquiera que pudiera aparecer en su ausencia. El dragón estaba preocupado y frustrado cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Mu solo estaba enviando su alma a la tierra dejando atrás su cuerpo. El dragón preocupado incluso le advirtió sobre los riesgos. Si algo le sucediera al cuerpo de Mu mientras estaba fuera, su alma separada también moriría. Pero Mu había decidido. El hecho de que nadie en el reino divino se atrevería a meterse con él le dio plena confianza en que su cuerpo estaría a salvo. A pesar de las preocupaciones del dragón, Mu los descartó e hizo lo que quería, como de costumbre. Luego, sin previo aviso, la escena cambió. Ya no era Mu. Era alguien completamente diferente a una persona que acababa de derrotar al Lord Demon después de una agotadora batalla. La sensación de victoria fue abrumadora, y esta persona no podría haber sido más feliz. Pero aquí está el giro. No fue la vida real en absoluto.
Fue solo la escena final de un videojuego que un jugador había terminado momentos antes. Ese jugador era un perdedor de 17 años llamado Lee Ho, que estaba increíblemente celoso de los héroes en cada juego, los afortunados protagonistas que siempre lograban anotar con toneladas de chicas lindas durante sus aventuras salvajes. Mientras Lee Ho veía los créditos del juego, suspiró, deseando que su vida fuera algo así como la de ellos. Luego, de la nada, le dejó caer su teléfono. Se salió de su mano y cayó desde una gran altura. En segundos se estrelló en voz alta y se hizo añicos en pedazos. Estaba claro por qué Lee Ho estaba parado en el borde de un edificio de 3 pisos, listo para terminar con su vida sintiendo que no le quedaba nada por lo que vivir. Con su cuerpo temblando y cubierto de heridas, susurró una amarga despedida a este cruel mundo injusto antes de saltar. Cuando cayó, el viento azotó y gritó a través de los ojos llenos de lágrimas desde las profundidades de su desesperación. Si hay un Dios por ahí, ahora es tu oportunidad de demostrarlo. Envíame a otro mundo. Pero antes de que pudiera terminar, golpeó el suelo con una sangre rosa repugnante salpicada en todas partes y su cabeza se estrelló directamente en el pavimento. Según todas las cuentas, Lee debería haber estado muerto. Pero entonces sucedió algo extraño. Sus manos se contrajeron incontrolablemente, su pecho se agitó y de repente comenzó a respirar fuertemente, como si hubiera sido sacado de ahogarse. Sin el conocimiento de Lee, el alma de Mu había poseído su cuerpo en un abrir y cerrar de ojos, justo antes de golpear el suelo. Ahora Mu se vio obligado a soportar el dolor insoportable del cuerpo maltratado roto de Lee completamente inconsciente de lo que acababa de bajar. Mientras tanto, el alma de Lee fue llevada al reino divino. Allí estaba completamente conmocionado, su mandíbula prácticamente en el piso. Y lo que lo sorprendió aún más no fue solo estar en otro lugar de otro mundo. Era que estaba mirando a un imponente dragón enojado que definitivamente no parecía feliz de verlo. El choque fue mutuo. El dragón también estaba aturdido. No había esperado ver a un humano en el reino divino tan pronto, al igual que Lee no esperaba que lo primero que vería después de morir sería un dragón enojado masivo que lo miraba directamente. Golpeemos a Rebind y vea lo que pasó solo 10 segundos antes de que comenzara todo el desastre. God Mu estaba allí con su sonrisa de firma, pasando casualmente sus dedos sobre la mini tierra frente a él. Como mencioné antes, ni siquiera estaba un poco preocupado por dejar atrás su cuerpo indefenso. Tenía demasiada confianza. El dragón Lin incluso le advirtió diciéndole que pensara. Pero Mu siendo tan imprudente como siempre recordó las advertencias como si no significaran nada. Sin pensarlo 2 veces, envió su alma precipitada hacia la tierra, intercambiando lugares con el alma de Lee. Luego, en el momento siguiente, el golpe inesperado. Tan pronto como el alma de Mu entró en el cuerpo de Lee, se dio cuenta de que estaba en una situación completa de vida o muerte. No hay tiempo para adaptarse, sin advertencia en absoluto. Estaba en el aire, caído hacia el suelo a la velocidad del rayo. Menos de un segundo era todo lo que tenía para comprender el peligro, y luego sucedió. El cuerpo de Lee se estrelló contra el suelo con tanta fuerza que era casi imposible de creer. El impacto fue catastrófico, los huesos se destrozaron y el cuerpo voló como un muñeco de trapo antes de finalmente descansar. El dolor estaba más allá de todo lo que Mu había experimentado en su vida inmortal, pero esa ni siquiera fue la peor parte. Lo que realmente lo golpeó fue la pura confusión. ¿Por qué sucedió esto en el momento en que su alma tocó la tierra? ¿Cómo terminó en ese desastre tan rápido? Nada tenía sentido. Sus manos temblaron incontrolablemente al principio, el choque que atraviesa su cuerpo prestado, pero luego todo salió quieto. En ese escalofriante momento silencioso, el golpe de comprensión se estaba muriendo. No había posibilidad de cambiar su destino, no había tiempo para arreglar lo que estaba roto, y al igual que su cuerpo sin vida se derrumbó en el frío terreno implacable. El área estaba inquietantemente tranquila, nadie a su alrededor para presenciar la caída de lo que alguna vez fue un dios orgulloso y poderoso, nadie para ayudar, nadie que se diera cuenta. Pero este no fue el final de Dios Mu, ni por mucho tiempo. Ve a algunos músculos humanos trabajan por su cuenta, músculos involuntarios como su corazón y órganos internos. Mu había pasado 3 millones de años entrenando su cuerpo y había alcanzado el punto de vista de comprender la forma humana. Podría controlar cada parte de ella, vasos, órganos, todo. Así que solo unos segundos después de morir, su corazón comenzó a latir nuevamente. El dolor era insoportable, incluso para alguien como él. Pero al forzar su sangre a fluir y reparar su corazón, logró detener el sangrado. Lento pero seguro, Mu comenzó a ponerse de pie como si no hubiera pasado nada, a pesar de que todo su cuerpo estaba gritando de dolor. En lugar de enojarse con el caos, Mu se encontró extrañamente feliz, golpeado y cubierto de sangre. Habían pasado años desde que había sentido algo así. Ese sentimiento lo convenció de que había tomado la decisión correcta que venía aquí. Su siguiente movimiento fue examinar los recuerdos de Lee para descubrir qué tipo de vida había estado viviendo este tipo. No le pasó mucho tiempo aprender todo sobre Lee. Con ese conocimiento, Mu decidió regresar a la casa de Lee, su nueva base para descubrir sus próximos pasos. Sorprendentemente, a Mu le resultó difícil caminar usando las piernas lesionadas débiles de Lee. Entonces, como un mono, comenzó a usar sus manos para mantenerse a sí mismo, tanto para moverse más rápido como para quitarse la presión de las piernas. No mucho después de que finalmente llegó a la casa de Lee. Lo primero que notó que un gato había dejado una caca justo enfrente de la ventana. Una vez que entró en la pequeña casa en forma de sótano, Mo se dejó caer sobre la cama crujiente y comenzó a reflexionar sobre lo que había aprendido sobre la vida de Lee.
Según los recuerdos de Lee, solo tenía un pariente masculino, y ese tipo vivía lejos. Mu no tardó mucho en descubrir que Lee no solo vivía solo, sino que también era pobre y miserable. Su único trabajo parecía estar a esta cosa llamada escuela. Sin embargo, lo que realmente divirtió Mu fue el recuerdo de alguien en la escuela que convirtió la misión de su vida en intimidar a Lee. Esta persona eligió constantemente peleas con él y salió de su camino para hacer de la vida de Lee un infierno viviente. Esa energía caótica desordenada era exactamente el tipo de punto de partida que Mu había estado esperando. Un desafío lleno de potencial. Bombeado de emoción, lanzó un golpe aleatorio al aire para celebrar. Pero en el momento en que lo hizo, un dolor inesperado disparó a través de su brazo derecho, como si sus músculos se destrozaran. Algo definitivamente estaba apagado. Mu pensó que el dolor probablemente era de usar en exceso los músculos de su mano mientras se arrastraba torpemente de regreso a casa. Se hizo bastante claro que este cuerpo no había visto mucha acción. Lee apenas usó los músculos de su brazo para nada extenuante, por lo que incluso el esfuerzo más simple los dejó doloridos. Aún así, en lugar de frustrarse o enojarse por estar atrapado en un cuerpo tan débil, Mu sonrió. Después de miles de años de no sentir dolor, estaba realmente feliz de finalmente experimentarlo. Al día siguiente, la policía encontró manchas de sangre y vidrios destrozados en la escena donde el cuerpo del hijo se había estrellado. Rápidamente acordonaron el área y lanzaron una investigación. Mientras tanto, Mu regresó casualmente al sitio del accidente. No verificar la investigación. Pero debido a que el edificio de 3 pisos cercano no era otro que la escuela de Lee, y había decidido quedarse con la rutina diaria de Lee, entró en la escuela, escaneando los pasillos hasta que encontró el aula de Lee. Su emoción lo superó y abrió la puerta del riel con demasiada fuerza. La puerta se recuperó y volvió a golpearlo, golpeándolo en la cara y dejándolo momentáneamente aturdido. Su momento triunfante estaba totalmente arruinado. Murmurando para sí mismo, lentamente entró en el aula, llamando la atención de uno de los compañeros de clase de Lee. El niño estaba inmediatamente molesto por el ruido y miró a Mu llamándolo idiota al hijo y diciéndole que lo mantuviera deprimido. Al escuchar esto, Mu se olvidó por completo del dolor en su cara y comenzó a caminar hacia el niño. Mu se detuvo justo frente a él, parado incómodamente cerca, lo que dejó al niño momentáneamente sorprendido. Pero no fue la apariencia débil de Lee lo que lo atrapó, fue la sonrisa inquietante espeluznante en la cara de Mo. En ese instante, Mo reconoció al niño como el matón de los recuerdos de Lee, el que siempre hacía su vida miserable. El matón, sin darse cuenta de que el hijo ya no era el mismo tipo, se burló y se burló. ¿Qué te pasa? ¿Dejaste tus gafas en casa, o eres demasiado ciego y estúpido para actuar normal hoy? Antes de que Mu pudiera responder, el niño balanceó su puño y lo golpeó en la cara para reafirmar su dominio sobre Lee. El golpe golpeó con fuerza, y la sangre comenzó a gotear de la nariz y la boca de Mu, acumulándose en el piso. El matón sonrió, claramente orgulloso de sí mismo, y se burló nuevamente. ¿Qué pasó con tus lentes? ¿Los vendió por dinero en efectivo o simplemente los perdió como el idiota que es? Incluso con la sangre fluéndose por su rostro, Mu no se estremeció. Se quedó allí tranquilo e inmutado por el golpe. Cuando se trataba de pelear, Dios Mu tenía sus propias reglas inquebrantables. Una pelea honorable adecuada solo comienza cuando todos muestran que se refieren a negocios. Y en ese momento, Mu estaba esperando el momento adecuado para retroceder. Siempre listo para enfrentar a cualquier oponente, ya sea un dios, una bestia o un humano, su único objetivo era confirmar la intención de su oponente de pelear. Y lo hizo parándose quieto y recibiendo el primer golpe. Eso es exactamente lo que pasó aquí. Después de recibir el golpe, una emoción familiar y una sonrisa satisfecha se extendieron por su rostro. Sin dudarlo, entró en acción, interrumpiendo al acosador a mitad de la oración con un golpe repentino dirigido directamente hacia él. El niño fue atrapado por completo y tomó el golpe tan fuerte como Mo tuvo momentos antes. Pero cuando Mu retrocedió su mano, un dolor insoportable agudo a través de su brazo, como si sus músculos estuvieran destrozados de nuevo. Un recordatorio brutal de que este no era su cuerpo piadoso indestructible, sino uno humano débil y frágil. La conmoción rápidamente llamó la atención del maestro, quien irrumpió, gritando y exigiendo que dejaran de pelear de inmediato. Para entonces, el ruido había llamado la atención de toda la clase. Todos se volvieron, curiosos e intrigados por la pelea en el medio de la habitación. El matón se siente humillado y furioso después de ser golpeado por un nerd por primera vez. No pudo contener su ira por más tiempo, ignorando a los maestros gritando y los espectadores. Cargó directamente a Mu listo para desatar su furia. Mu trató de defenderse y logró bloquear la mayoría de los ataques. Un poco. Mientras bloqueaba, pensó que podría haber terminado la pelea hace mucho tiempo si su nuevo cuerpo pudiera seguir el ritmo. Por un momento, incluso consideró usar algunos de sus poderes piadosos, pero para su sorpresa no trabajaron. Ese breve momento de incredulidad lo distrajo y antes de saberlo, dio otro golpe a la cara. Esta vez, sin embargo, no fue tan difícil como el último. El matón no estaba a punto de retroceder hasta que hizo que Mu se arrepintiera de haber lanzado ese primer golpe. Mientras tanto, Mu se encontró en un lugar bastante malo. No podía reunir la fuerza para luchar correctamente con este cuerpo débil. Sin golpes, sin patadas, y con sus poderes piadosos fuera de línea, solo tenía una opción.
En un movimiento repentino, bajó la cabeza, dirigió a un lugar específico y tomó el golpe entrante directamente sobre su cráneo. Los huesos en su cráneo eran la única parte de este cuerpo en el que podía confiar. Justo como esperaba, el puño del matón se golpeó en la cabeza y el impacto inmediatamente rompió los huesos en los dedos del niño. El dolor era tan intenso que el matón gritaba como un bebé. En ese momento, Mu no pudo evitar sentirse como un genio. Decidiendo poner fin a esta ridícula lucha para el bien, Mu aprovechó la distracción del matón. Se apresuró hacia adelante, agarró la mano del niño y sin desperdiciar un segundo, usó la cabeza para golpear, apuntando directamente al estómago. O tal vez incluso sus bolas, ya que los puntos débiles de la mayoría de los chicos están allí. El matón fue completamente sorprendido, incapaz de manejar otra ola de dolor. Pero Mu aún no había terminado. Quería asegurarse de que este niño nunca olvidara este día. Con un movimiento rápido, levantó la cabeza y la golpeó en la mandíbula del matón. El dolor era demasiado, los ojos del matón rodaron hacia atrás, y se arrodilló como un perdedor derrotado antes de finalmente desmayarse. Todo esto se redujo mientras todos los demás simplemente estaban en estado de shock, registrando la pelea, viendo al tipo más débil de la escuela derribar a uno de los matones más grandes no era algo que nadie podía creer fácilmente. Pero para Mu, las cosas eran diferentes. Simplemente luchó contra alguien por primera vez en miles de años usando cada fuerza que tenía. El sentimiento fue increíble. No había tiempo para celebrar. Aunque a medida que su emoción se desvanecía, el dolor de todos los éxitos entró a la vez. Podía saborear el sabor metálico pegajoso de la sangre en la boca. Al principio no parecía que ni siquiera Dios pudiera manejar ese tipo de dolor tan fácilmente, pero luego se dio cuenta de algo sorprendente. Después de un momento tan largo, en realidad se sintió bastante satisfactorio experimentar el dolor de una buena pelea nuevamente. Unos momentos después, cuando la emoción de Mu finalmente se asentó, miró el cuerpo del niño inconsciente como si aún no hubiera terminado con él. Se sentó al lado del niño, y por alguna razón probablemente porque la pelea había sido tan dura que incluso le agradeció. Luego en un movimiento completamente inesperado, Mu se inclinó, bajó la cabeza, abrió la boca y mordió la oreja del niño, enviando sangre salpicando por todas partes. Y no solo lo mordió. En realidad, arrancó una pequeña pieza y la escupió en el suelo justo enfrente de todos sus compañeros de clase. La habitación llena de horror. Ninguno de los estudiantes podía creer lo que estaban viendo. Fue como ver a un loco en el trabajo. Pero a Mu no le importaba lo que alguien pensaba. Se limpió con calma la sangre de la cara mientras miraba al cuerpo del niño, que incluso después de perder parte de su oído ni siquiera se contrajo. Este acto salvaje de morder la oreja del acosador fue la forma en que Mu dejó su huella en un oponente. Una forma de mostrar gratitud por una pelea que realmente disfrutó y al mismo tiempo marcar a la persona como alguien digno de su atención. Más tarde, esos oponentes se hicieron conocidos como Amuse Playthings. Solo los luchadores fuertes y emocionantes obtuvieron un lugar en esa lista. En aquel entonces, ser llamado uno de los juegos de Mu era casi como una insignia de honor, un símbolo retorcido de fuerza. Irónicamente, era un poco como en algunas épocas, los humanos marcarían a los animales para demostrar que habían sido castrados, excepto que Mose Mark no se trataba de humillación, se trataba de reconocimiento. En poco tiempo, se corrió la voz más rápido que el rayo sobre el matón de segundo año que fue golpeado por el tipo más débil de la escuela. La parte más impactante no fue solo que el matón le pateó el trasero, fue que básicamente fue castrado. Sus lesiones fueron tan malas que alguien tuvo que llamar a los servicios médicos de emergencia para cuidarlo. Como todos los otros estudiantes curiosos, Mo observó mientras llevaban al niño al hospital. Por supuesto, Mo no estaba realmente preocupado por la salud de los matones, estaba más fascinado por la rapidez con que lograron pedir ayuda para usar solo un teléfono móvil. Mientras la ambulancia expulsaba a Mo ondeó casualmente su mano, diciéndole adiós a su primer oponente e incluso deseando volver a encontrarse con él algún día. Fue entonces cuando uno de los maestros absolutamente furiosos apareció detrás de él y le ordenó que siguiera a la oficina del maestro. En el momento en que llegaron, el maestro explotó, gritando a Mu y preguntando si había perdido la cabeza por completo. Exigió saber por qué Mu había hecho algo tan salvaje e imprudente a su compañero de clase. En un momento, la ira del maestro se hirvió, e incluso se balanceó una carpeta a Mu. Pero Mu no se estremeció. Ni siquiera se movió una pulgada. No solo no estaba inmutado por la amenaza de castigo, sino que en realidad se sonrojó, luciendo emocionado y emocionado como si ya estuviera pensando en su próxima pelea. Al ver la expresión de Mu, el maestro inmediatamente detuvo a mediados de swing, decidiendo no arriesgarse a una repetición de lo que le sucedió al niño en el hospital. En cambio, se dio la vuelta y le dijo a Mu, quien asumió que era Lee Hou, que trajera a sus padres a la escuela mañana. Mu se preparó esperando que el maestro lo golpeara, pero cuando el castigo que habría confirmado la batalla nunca llegó, dejó de contraatacar. Luego, el maestro lo despidió diciendo que podía salir de la escuela antes que los demás. Mu hizo lo que le dijeron y se fue hacia la casa de Lee. Su mente deambuló a diferencia de otros dioses que parecen saber todo sobre los mundos de los que son responsables. Mu no estaba seguro de lo que realmente significaba la licencia. ¿Fue una sugerencia regresar a su base o algo completamente diferente? Como nada más tenía sentido, asumió que era solo un tiempo extra libre para sanar de sus heridas y entrenar su nuevo cuerpo frágil. Si quería pelear con más oponentes en el futuro, sabía que necesitaba fortalecerse.
Su mano se sacudió visiblemente del dolor e incluso deseó poder usar algunos de sus poderes piadosos como el maná para sanar más rápido. Ahora Mana, al menos como Mu entendió que era un poder mucho más allá de lo que la mayoría de los humanos podían hacer. En algunos lugares, la gente lo llama chi o chakra, pero la mayoría de los dioses se refieren a él como maná. Básicamente, mana es la fuerza vital que está en todas partes en la naturaleza. Da a los humanos habilidades extraordinarias, permitiéndoles convertirse en cazadores en algunos mundos, magos en otros o incluso jugadores poderosos en diferentes reinos. Pero aquí en este mundo, Mu no pudo aprovecharlo sin importar cuánto quisiera. Por ahora tendría que soportar el dolor y centrarse en adaptarse a su nueva vida y su cuerpo. Intentó canalizar su maná nuevamente, pero desapareció en segundos. Al igual que en su batalla anterior cuando lo intentó y falló. Frustrado, finalmente se dio cuenta de que debía confiar únicamente en entrenar su cuerpo físico a partir de ahora. En poco tiempo, Mu llegó a la casa de Lee y se derrumbó en la cama, completamente consciente de que la recuperación tomaría tiempo y no había mucho que pudiera hacer al respecto. Luego decidió regresar al reino de Dios para verificar lo que estaba sucediendo allí. En un instante, al igual que el día en que llegó a la tierra, su alma volvió a su cuerpo original. Pero cuando Mu recuperó la conciencia, sus ojos se abrieron en estado de shock justo enfrente de él. Li Hou estaba ahogando el dragón Lin, negándose a dejar ir a la pobre criatura. El niño débil, que siempre había sido intimidado en la tierra, ahora se había vuelto a Dios Mu. Tan pronto como Mu lo notó, Li finalmente soltó al dragón. Con una nueva confianza, Li se acercó a Mu y le exigió que le entregara al dragón. Li no tenía idea de quién era Mu realmente. Solo sabía que estaba temporalmente en este reino y que eventualmente desaparecería nuevamente. Además no le gustó la arrogante forma mandona que Li estaba actuando. Sin dudarlo, convocó una mano piadosa y agarró a Li con fuerza, dejando en claro que no puedes simplemente ordenar a tu señor así. Li estaba completamente sorprendido, nunca esperó esto en absoluto, pero a Mu no le importaban sus protestas. Sin pensarlo dos veces, Mu comenzó a arrastrarlo a otro lugar. Había decidido darle al niño una segunda oportunidad de vivir en otro mundo, aunque la mirada en la cara de Li sugirió que tenía algo más en mente. Minutos después, llegaron al dominio de Lucifer, el dios en segundo lugar en el reino divino. Mu se fijó con confianza, cada paso declarando su presencia. Por supuesto, nadie más estaba cerca, excepto Lucifer, que estaba vigilando diligentemente en su planeta Elmer. Mu marchó directamente al castillo de Lucifer sin siquiera molestarse en pedir permiso, tan casualmente como si Lucifer fuera solo otro tipo. Naturalmente, Lucifer no estaba encantado con el comportamiento grosero de Mu. Sin darle a Mu la oportunidad de explicar, Lucifer inmediatamente rechazó lo que Mu quería, ni siquiera escuchando. Pero a Mu no podría importarle menos la opinión de Lucifer. Le dijo rotundamente a Lucifer que abriera la puerta porque estaba a punto de enviar al niño al planeta Elmer. Como se esperaba, Lucifer le recordó que Elmer no era el planeta de Mu. Mu no tenía derecho a decidir eso. Bueno, Mu no tenía nada de eso. Se inclinó y le recordó a Lucifer quién era el dios más fuerte en este escenario, dejando en claro que podía hacer lo que quisiera. Para llevar su punto a casa, Mu agregó que si Lucifer dudaba de su fuerza, estaba más que listo para demostrarlo en cualquier momento. El pobre Lucifer sabía que no era un partido para Mu, y no pudo evitar temblar de frustración. Al ver a Lucifer dudar y perder el tiempo, Mu dio un paso adelante decidiendo manejar todo él mismo. Cuando Mu se acercó y tocó la superficie del planeta de Elmer, Lucifer atrapado desprevenido rápidamente le recordó que interferir con el dominio de otro dios estaba estrictamente prohibido. Advirtió que si un dios que no estaba a cargo lo tocara, una barrera irrompible activaría y bloquearía todo el acceso. Y justo cuando Lucifer dijo que apareció la barrera. Pero para su incredulidad completa, Mu lo destrozó en segundos. Sorprendido, Lucifer miró a Mu mientras comentaba con calma que las reglas del universo podrían cambiarse fácilmente si alguien realmente quisiera. Entonces Mu abrió su mano piadosa y liberó a Lehawk, instándolo a dar un paso adelante y saltar al agujero que había creado en el planeta de Elmer. Li dudó, claramente asustado, pero Mu le recordó que esto era lo que siempre había pedido, y ahora la oportunidad estaba allí. Lee una vez más le rogó a Mu que entregara el dragón Lin para que pudiera dominar en su nueva vida, pero Mu no estaba dispuesto a renunciar a su propio asistente. En cambio, simplemente disparó a Lee directamente al planeta de Elmer, enviándolo con fuerza a Isekai. Después de eso, Mu no pudo evitar preguntarse por qué los niños en estos días esperan que todo se les entregue en un plato de plata sin trabajar para ello. Luego se volvió hacia Lucifer y casualmente le dijo que cuidara bien al niño antes de irse. Lucifer humilló y hirviendo con ira solo podía desear que tuviera el poder de arrancar a Mu Lin de Lin. Sin embargo, la historia de Lucifer no era tan diferente de la de Mu. Una vez fue conocido como el primer señor demonio en la historia, el que se encontraba por encima de toda la vida en el planeta de Elmer. Después de reclamar el título de lo más fuerte, Lucifer en su arrogancia se atrevió a desafiar al dios que gobernó sobre su mundo. En los primeros momentos de su batalla, Lucifer convocó una luz cegadora que rápidamente se transformó en una espada masiva, una espada mágica mucho más grande que el dios mismo y la arrojó directamente a él. Incluso el dios no pudo resistir ese poder. Fue golpeado y dividido en dos por la espada masiva, incapaz de esquivar o defenderse.
Después de derrotar a ese dios, Lucifer tomó su lugar. Pero incluso eso no fue suficiente. Continuó desafiando a todos los demás dioses en el reino divino, derrotándolos uno por uno y reclamando el trono final. Como demonio, se convirtió en el legendario supremo absoluto de Dios, supremo y único. En poco tiempo, ganó el respeto de todos, algo que creía que realmente merecía. Pero sus días de gloria no duraron. Un día, Mu apareció y lo golpeó, al igual que había aplastado a todos los demás antes que él, destrozando por completo la poderosa imagen de Lucifer frente a todos. Ese día, consumido por la ira y la humillación, Lucifer prometió vengarse de esta desgracia, maldiciendo a Mu como un bastardo nacido en Numan en su furia. De vuelta en el presente, Mu montaba casualmente sobre su aldance, dirigiéndose hacia su dominio, completamente sin darse cuenta de que algo en el cielo lo estaba mirando en secreto. Un demonio, muy probablemente enviado por Lucifer, estaba espiando a él, esperando la oportunidad perfecta de devolver la devolución. Al igual que Lucifer, que está contando los minutos esperando su oportunidad de vengarse de su humillación, el acosador de la escuela del recién recuperado de recuperar la conciencia no podía esperar a ver a Ali muerto en su cama de hospital. El niño agarró su teléfono, alimentado por quemar ira y desplazó sus contactos hasta que encontró el nombre de alguien más difícil de enseñarle a Ali una lección. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, un chico estaba yendo duro en un saco de boxeo. Se llamaba Kang Chio, campeón de boxeo de peso mediano de la división juvenil. Su intenso entrenamiento fue de repente interrumpido por un tono de llamada desagradablemente fuerte. Molesto, Kang se detuvo a mitad del golpe, el sudor goteaba y miró a su alrededor para ver de quién estaba haciendo ese ruido ridículo. Fue entonces cuando un chico rubio entró y reclamó casualmente el teléfono como suyo. Lo recogió y respondió, sonando irritado. Este tipo era Kang Chio, un boxeador con 2 años de experiencia en su haber. Como se esperaba, la persona que llamó resultó no ser otra que el matón golpeado, desesperado atacando su voz. Sin ninguna presentación, le dijo a Kung, te compraré un teléfono nuevo si me haces un pequeño favor. Al principio, Kung estaba sorprendido por la solicitud, pero dado que sonaba como un trato fácil, estuvo de acuerdo y preguntó qué tenía que hacer a cambio. Al día siguiente, durante la clase, cuando todo parecía normal nuevamente, el matón entró como si no hubiera pasado nada. Mientras se dirigía a su asiento, todo el aula se quedó en silencio, los ojos de todos pegados a él. Pronto, los murmullos y los susurros estallaron. Los estudiantes no podían dejar de hablar sobre cómo alguien que solía intimidar a otros había terminado en un estado tan patético. Al principio, trató de ignorarlo, pero cuando los susurros se convirtieron en bromas acerca de que fue castrado, lo perdió. Estraming su mochila en el piso, gritó que aún podía derribarlos incluso si fuera castrado. Desafió a cualquiera que dudara de su fuerza a una pelea. Fue entonces cuando el presidente de la clase, una niña con gafas, se puso de pie y gritó, se cayó o salió del aula. Verla hablar por primera vez solo lo hizo más enojado, frustrado que incluso el presidente de la clase se atrevió a enfrentarlo, perdió el control por completo. En un ataque de ira, agarró una silla al azar e intentó tirarla para recordarle a todos que deberían temerlo como antes. Antes de que pudiera hacer cualquier otra cosa, la puerta se abrió y un maestro masivo de Hulk irrumpió, exigiendo saber de qué se trataba todo el alboroto. Para sorpresa de todos, el acosador instantáneamente volvió a su asiento y actuó como si no hubiera pasado nada. La maestra miró a su alrededor, notó que el presidente de la clase todavía estaba furioso y le preguntó qué estaba pasando. En lugar de derramar la verdad, rápidamente se sentó y le aseguró que no era un gran problema. La maestra no presionó más, pero luego le dijo que se encontrara con él después de la clase, una solicitud que despertó su curiosidad. Cuando terminó la escuela, ella lo conoció según se instruyó. Resultó que la maestra, confiando en su juicio como presidente de clase, quería que ella revisara a Lee Hou, que había estado ausente y no estaba contestando su teléfono. A cambio, prometió escribirle una carta de recomendación para el último año. Enmarcado como un favor, sabía que realmente no podía decir que no, por lo que estuvo de acuerdo a regañadientes. Muy pronto, se encontró de pie frente a la casa de Lee, luciendo completamente desinteresado en cualquier desastre que la esperaba, solo con ganas de terminar. Ella caminó hacia la puerta, llamó y llamó para ver si alguien estaba en casa. Cuando nadie respondió, ella dudó por un momento, luego verificó si la puerta estaba cerrada. Para su sorpresa no fue, así que lentamente entró. En el momento en que entró, se congeló en estado de shock. Allí, justo antes de sus ojos estaba el cuerpo de aspecto sin vida de Lee en una habitación sucia, con insectos jugando a hide and seek. La apariencia de Lee era horrible, sus ojos estaban hacia atrás completamente blancos y su boca se abrió abierta. La vista la hizo gritar de terror, pensando que estaba muerto. Sin perder un segundo, agarró su teléfono y pidió una ambulancia. Los paramédicos llegaron rápidamente y corrieron a Lee al hospital más cercano. Los médicos no tardaron mucho en descubrir qué había sucedido. Lee probablemente se había desmayado de pura inanición, abandonada por Dios Mu, quien había dejado su cuerpo antes. Lo conectaron a un nutriente 4 para estabilizarlo, luego sucedió algo extraño. Mientras el cuerpo de Lee permanecía quieto, de repente se agitó, y en un instante, Mu regresó al cuerpo de Lee. Cuando Mu abrió los ojos, estaba completamente desorientado. Nada parecía familiar. Confundido,
Trató de averiguar dónde estaba y cómo había terminado allí. Antes de que pudiera darle sentido, sintió algo extraño. Mirando hacia abajo, vio una línea 4 que ofrece suero nutritivo. Como Dios que había vivido solo para la batalla, Mu no tenía idea de las herramientas o la tecnología humana en esta época, y este extraño suero no fue la excepción. Lo miró con curiosidad e inquietud, al darse cuenta rápidamente de que estaba enviando nutrientes directamente a sus venas. Con su conocimiento piadoso, sintió su cuerpo absorbiéndolos rápidamente, acelerando su recuperación. Para él se sentía como una especie de magia curativa, aunque sabía que no era mágico en absoluto. Cuando Lee comenzó a mover la cabeza y recuperando la conciencia, la niña cercana finalmente notó que estaba despierto. Sin embargo, la sonrisa espeluznante en su rostro le hizo pensar que estaba un poco loco. Aún así, ella le preguntó si él sabía lo que había pasado para que se desmayara. Sin esperar una respuesta, agarró su bolso, se levantó y anunció que regresaría a la escuela para informar todo a la maestra, justo cuando le habían dicho. Tan pronto como Mu la vio, rápidamente se sentó e intentó detenerla. No estaba exactamente seguro de quién era ella, pero asumió que ella era la que lo había ayudado a recuperarse tan rápido. Incluso entonces, en lugar de agradecerle, de manera típica Mu, pidió algo completamente diferente. La niña tenía prisa por irse, pero Mu estaba ansiosa por aprender más sobre la tierra y cómo la gente vivía aquí. Sacando el suero de su mano, dio su sonrisa espeluznante habitual y le preguntó si ella sabía un lugar donde podía entrenar para fortalecerse. Ella giró ligeramente la cabeza y le disparó una mirada lateral. Honestamente, en sus ojos este chico parecía algo más que un atleta, y el estado de su casa en mal estado de su casa no ayudó. Aún después de un momento, sugirió un gimnasio al aire libre cercano en un parque con un equipo de entrenamiento simple. Sin perder el tiempo, Mu se dirigió al parque y comenzó a entrenar. Comenzó a hacer pull-ups en las barras, empujando su cuerpo lo más fuerte que pudo. Cuando finalmente se cansó, cayó al suelo para recuperar el aliento, el sudor goteó de él. Mientras miraba a su alrededor, no pudo evitar estar impresionado. Estos simples equipos le parecían herramientas de capacitación profesional. Habían pasado casi 4000 años desde la última vez que pisó la Tierra, y no se había molestado en verificar el progreso humano desde entonces. Como Dios de la Tierra, incluso estas máquinas de entrenamiento básicas lo dejaron asombrado. En su tiempo, los humanos entrenaron con métodos primitivos que eran mucho más duros y menos eficientes. Este equipo moderno, aunque simple para los estándares humanos, era revolucionario a los ojos de Mu. Comenzó a probar cada pieza, a pesar de que no tenía idea de cómo funcionaba alguno de ellos. De repente, en medio de su entrenamiento, algo pequeño como un guijarro lo golpeó en la espalda y cayó al suelo. Para su sorpresa, fue el matón golpeado de antes, y esta vez trajo a un boxeador llamado Kungalong para luchar contra él. Incluso con el boxeador a su lado, el matón actuó como un perro ladrando, gritando insultos a Lee desde una distancia segura mientras se negaba a acercarse. A Mu no le importaba menos sus ladridos. Con calma, se sentó, recogió la roca y preguntó quién arrojó esto. Sintiéndose un poco más valiente ahora que Kung estaba allí para respaldarlo, el acosador gritó que lo hizo. Comenzó a despotricar sobre cómo le pagaría por lastimarlo, jactante de que su primo un boxeador profesional iba a golpear a Lee hasta la muerte. Pero antes de que el matón pudiera terminar, movió una abertura y lo puso desprevenido con un golpe repentino. El matón golpeó el suelo gritando, su nariz ya rota se rompió nuevamente. Ese fue el resultado de comenzar una pelea con Dios Mu arrojando una piedra y, por supuesto, Mu no podría haber sido más feliz al respecto. Eso era la tierra. Pero en el reino de los dioses, las cosas eran un poco más complicadas. Había llegado la reunión habitual de Dios, pero Muba no se ve a ninguna parte. Eso significaba su único asistente. El pequeño y nervioso dragón Link tuvo que asistir en su lugar. El pobre dragón tartamudeó cuando comenzó a entregar torpemente el mensaje de Mu. Antes de que pudiera pasar por las primeras palabras, Lucifer de repente interrumpió, mirando al dragón. Exigió saber por qué un simple asistente entraría en una reunión destinada a los dioses, y mucho menos hablar primero como si fuera alguien importante. La presencia intimidante de Lucifer asustó al pequeño dragón de su ingenio. Pánico. El dragón explicó rápidamente que solo estaba allí para entregar un mensaje de Dios Mu y no tenía intención de faltarle el respeto a nadie. Decidido a terminar su deber y salir antes de que las cosas se intensificaran, el dragón comenzó a leer la carta con voz temblorosa. Pero el mensaje no era nada inusual. Como siempre, Mu solo estaba pidiéndole a los dioses que le hicieran saber si se encontraron con algún oponente digno para que luchara. Lucifer no pudo contener su ira después de escuchar eso, por lo que golpeó la mesa con una explosión rotunda. Como el segundo dios más poderoso en el reino divino, no pudo soportar cómo Mu hizo lo que quisiera, y ahora incluso ignoró la reunión y los otros dioses por completo. La mayoría de los dioses estuvieron de acuerdo en silencio con él, pero ninguno se atrevió a criticar abiertamente a Mu. Lucifer siguió adelante, declarando que estas reuniones estaban destinadas a garantizar la estabilidad y la seguridad de sus mundos. Entonces el dios Archer, el tercero más fuerte y ya en la lista de Playthings de Mu habló. Argumentó que cada vez que ocurrían anormalidades incluso en la Tierra, era el trabajo de Dios manejarlos, no los de Mu. Que él dijo que era completamente inaceptable para el dios más fuerte entre ellos. Aprovechando el momento, Lucifer golpeó la mesa nuevamente, su voz en auge de frustración. Gritó que el hábito de Mu de tratar todo como un juego estaba empujando a todos los mundos al borde del colapso. En su opinión, cada vez que Mu realmente intentaba arreglar algo, las cosas terminaron peor. Para conducir su punto a casa, Lucifer se volvió hacia el dios de Ciclops, la deidad del noveno puesto.
Y preguntó si recordaba lo que Mu había hecho hace 1000 años cuando el planeta Ciclops estaba al borde de la destrucción. En aquel entonces, una criatura fea masiva tan grande como el planeta en sí atacó a una criatura vacía rara capaz de devorar mundos enteros en segundos. Justo cuando la criatura vacía comenzó a desgarrar el planeta, algo disparado directamente a través de su medio, dividiéndolo en dos piezas desiguales. Ese algo, por supuesto, era Dios Mu, su rostro alegre y sonrojado, encantado por la oportunidad de una pelea mientras mató sin esfuerzo a la enorme criatura en un instante. Lucifer usó ese evento para conducir su punto. Si Mu hubiera cooperado con los otros dioses en lugar de actuar solos, no habría habido víctimas. Habiendo presentado su caso y probablemente influyó a los otros dioses, Lucifer declaró que ya no podían permanecer en pie mientras que alguien no se arriesgaba a la seguridad de todos sus mundos. Mientras tanto, el dragón Lin se quedó sin palabras. Incapaz de defender a su señor, solo podía rezar en silencio por el regreso de Mu antes de que las cosas se volvieran fuera de control. De vuelta en la tierra, el matón golpeado comenzó a hacer ruido nuevamente. Le ladró a Mu, advirtiéndole una vez más que su primo boxer iba a hacerle pagar por lo que hizo. Jung, el llamado primo boxeador, estaba intrigado. No pudo evitar estar un poco impresionado por lo rápido que Mu se había movido y golpeado antes. Curiosamente, preguntó si Mu practicaba algún deporte como las artes marciales, pero Mu respondió casualmente que no practicaba deportes porque todo lo que quería era pelear, no jugar. La respuesta de Mu hizo que Kung pensara en él como nada más que un tonto estudiante de secundaria demasiado seguro escupiendo su chicle con una sonrisa. Jung tomó una postura de lucha y declaró que estaba listo para pelear, tal como Mu aparentemente había querido. Jung decidió comenzar primero, moviéndose rápidamente para probar si Mo era todo hablar o si realmente tenía alguna habilidad. Su ataque de apertura fue rápido y agudo, aterrizando con fuerza en la cara de Mo antes de que Mo pudiera esquivar o bloquear. Pero a pesar de la satisfacción de aterrizar ese primer golpe, algo sobre Mu sorprendió a Jung. Había algo francamente inusual en su oponente. Envió un escalofrío por la columna vertebral de Jung. Como boxeador experimentado, Jung le resultaba extraño que Mu no se moviera una pulgada, a pesar de que claramente había estado viendo el golpe. Como el tipo golpeado que lo había contratado. Jung no tenía idea de que su oponente no era humano sino un dios. Y no cualquier dios. Un dios absolutamente obsesionado con la lucha. Lo que Kang tampoco sabía fue que Mu nunca esquivó un ataque preventivo. Para él, el primer golpe fue una señal de que la batalla había comenzado oficialmente. Con su sonrisa inquietante habitual demasiado emocionada, Mu gritó de repente, ¿es el combate cuerpo a cuerpo tu cosa favorita? Su espeluznante sonrisa y su extraño comportamiento hicieron que Jung se preguntó si este tipo era solo un adolescente loco. Luego, de la nada, Mu imitó la postura de lucha de Jung y se lanzó hacia adelante. Jung no lo tomó en serio, pensando que era solo un movimiento tonto. Cuando Mu lanzó un golpe, Jung lo bloqueó con la mano sin esfuerzo. O eso pensó. La fuerza detrás del golpe de Mu envió a Jung deslizándose hacia atrás, sorprendiéndolo por completo. Su mano palpitaba dolor al subestimar la fuerza de su oponente. No podía creer cuánto poder tenía este chico flaco aparentemente débil. Mientras tanto, Mu parecía aún más emocionado. Su rostro se iluminó con la emoción al darse cuenta de que su ataque había funcionado perfectamente copiando el propio movimiento de Jung. Había una cosa aunque su cuerpo actual no era algo en lo que pudiera confiar todavía. Cuando tensó sus músculos en el momento del impacto, la tensión dejó su brazo gritando de dolor como si quisiera renunciar. Por supuesto, a Mu no le importaba el estado de sus músculos o cuánto sufrían, de hecho, cuanto más dolor sufría, más disfrutaba la pelea. Solo hizo que la batalla fuera aún más satisfactoria. La emoción de esta pelea fue cruda y estimulante de una manera completamente diferente en comparación con la lucha contra las criaturas en su forma piadosa. Su cuerpo frágil realmente podría causarle problemas, especialmente porque la curación tomaría mucho más tiempo, por lo que esta era su forma de compensar. El tipo golpeado que miraba desde el costado se quejó de que usar un cinturón hizo que la pelea fuera injusta, pero ni a Mu ni a Huang se preocupaban por su opinión. Jung corrió hacia adelante nuevamente, plenamente consciente de que no podía permitirse el lujo de subestimar a Mu. Comenzó a lanzar golpes a la izquierda y a la derecha, tratando de abrumar a Mu con velocidad y potencia. Mu logró bloquear la mayoría de los ataques entrantes, pero aún así se encontró en un lugar difícil. Sus movimientos estaban limitados por el dolor y los ataques de Jung fueron implacables. Defensa media, Mu comenzó a analizar los movimientos de Jung. Eran rápidos, precisos pero demasiado predecibles. Al estudiar el estilo de lucha de Jung, Mu rápidamente comenzó a anticipar cada movimiento. Al principio fue difícil pero menos de un minuto en la pelea. Mu ya estaba esquivando los ataques de Jung con facilidad. Cuando Jung intentó un movimiento diferente para atraparlo desprevenido, Mu no solo lo bloqueó, sino que también giró las mesas golpeando el brazo de Jung a mitad de swing. Jung solo tardó segundos en darse cuenta de lo que había sucedido y cómo su brazo terminó roto. Comenzó a gritar cuando la conmoción daba paso al dolor. Mu lo observó en silencio, casi divertido por la reacción de Jung. Sus gritos incluso hicieron que Mu se preguntara si Jung y ese tipo de la clase de Lee eran primos o algo así, dadas sus tendencias dramáticas compartidas. Sin perder el tiempo, Mu selló su victoria con otro golpe repentino para el distraído Jung, noqueó el frío por un tiempo. La vista dejó a su amigo o primo o a quien estuviera completamente aturdido. Las cosas fueron de mal en peor para Jung cuando la cara de Mo se convirtió en una expresión emocionada aterradora, prácticamente irradiando su afán por pelear.
Declaró que era hora de pagar todos los problemas que habían causado, especialmente porque esta no era la primera vez que lo habían metido. El matón, una vez arrogante, se dio cuenta, con Ume fuera de la imagen, de que no quedaba nadie para salvarlo. Sabía que se acercaba un destino doloroso y no había escaparlo. Mu caminó lentamente hacia el compañero de clase de Lee para resolver las cosas por el día. Cuando se acercó, notó que el tipo no tenía voluntad de defenderse. No hubo honor al vencer a alguien que estaba claramente asustado. Por un momento, el tipo golpeado incluso pensó que si solo admitía que ya no quería pelear, tal vez todo podría terminar pacíficamente. Pero era demasiado tarde para jugar a la víctima ahora. Antes de que el tipo pudiera decir una palabra, Mu obtuvo un golpe rápido en su cara. Después de todo, este era el mismo tipo que había comenzado la pelea de hoy arrojando una pequeña piedra e incluso trayendo un boxeador para derribar a Mu. No había retroceso ahora, Mu ya tenía muchas razones para vencerlo nuevamente. Como se esperaba, Mu no mostró una pizca de misericordia, siguió golpeando al tipo, probando sus nuevos movimientos de lucha copiado en el cuerpo de su oponente uno tras otro. Incluso cuando la cara y el cuerpo del tipo estaban cubiertos de moretones y sangre, Mu no estaba satisfecho. Lo terminó con un brutal golpe de rodilla directamente hacia su cara maltratada. Después de poner toda fuerza en hacer de este un día inolvidable para el tipo, Mu finalmente se sintió satisfecho. En su mente se burló del tipo, preguntándose por qué no solo admitiría la derrota, sino que en el fondo de Mu sabía que ni siquiera le había dado una oportunidad al pobre tipo. Después de envolver cosas, Mu se fue, sabiendo que tenía otros asuntos que manejar. Como todos sus oponentes anteriores, dejó su marca en ese boxeador y lo agregó a su creciente lista de juegos. Mientras tanto, el acosador golpeado que ahora aprendió su dolorosa lección seguía murmurando el nombre de Lee bajo su aliento, llamándolo un bastardo loco. No pasó mucho tiempo antes de que Mo regresara a la casa de Lee. Sentado en la cama se sentía genial, todo iba exactamente como quería y podía disfrutar peleando casi todos los días. Sin embargo, al igual que antes de sus músculos débiles y huesos frágiles que a menudo se rompieron fácilmente mientras lo defendían, era una molestia constante y un poco preocupante. Aún para aferrarse a esa mezcla de luchar contra oponentes más fuertes y sentir la oleada de dolor y recuperación, Mu decidió que haría lo que fuera necesario. Él eligió regresar primero al reino de Dios, ver lo que estaba pasando allí y obtener lo que le había pedido al Dragón Link que se preparara para él. Como siempre, Mu se enfocó. Mientras estaba sentado, trató de dejar el cuerpo de Lee y volver a su forma original. Pero esta vez, a diferencia de antes, cuando su alma se transfirió al instante, pasaron varios segundos y no pasó nada. Mu abrió lentamente los ojos y entrecerró los ojos, solo para darse cuenta de que todavía estaba en la casa de Lee. No podía entender por qué no podía volver a su cuerpo en el reino de Dios. La respuesta volvió unos días en el dominio de Lucifer. Fue entonces cuando Mu había arrojado a León al planeta de Elmer sin el permiso de Lucifer. En aquel entonces, Mu había ignorado por completo a Lucifer y lo había hecho como quisiera, sin importarle que sus acciones empujen a Lucifer a sus límites. En su camino de regreso a su dominio ese día, el Dragonín le había preguntado a Mu sobre su viaje a la Tierra. Mu explicó cuánto lo disfrutó, pero también mencionó cuán débil era su nuevo cuerpo. Durante esa conversación, ordenó a su asistente que encontrara un orbe de Magic de recuperación para él, esperando que ayude a su frágil cuerpo de la Tierra a sanar más rápido. Solo había un problema en Elmer y otros planetas bajo el control de Lucifer. Los artículos mágicos eran comunes debido al abundante maná allí. En la Tierra, sin embargo, los artículos mágicos solo se pueden obtener a través de bendiciones o caprichos divinos. Son increíblemente raros. Solo un puñado de personas en la historia humana podían usarlas naturalmente, y aquellos que podían ser vistos como divinos. No mucho después de que Mu llegó a su dominio, donde el Dragonlin había prometido encontrarle un orbe de Magic de recuperación, su asistente le recordó nuevamente sobre la próxima reunión de dioses. Fue entonces cuando Mu rebuscó casualmente en sus pantalones diciendo que había preparado algo para su asistente. Gracias a todas las quejas e incredulidad. No era nada grandioso, solo una pequeña carta y ya sabemos lo que se escribió dentro de él. Después, entregando su mensaje y haciendo lo que pensaba que era su deber, Mu se acercó al modelo de tierra en miniatura y colocó su mano sobre su superficie nuevamente para regresar al cuerpo de Lee. El Dragonlin, claramente molesto y enojado, trató de convencerlo de que al menos esperar y asistir a la reunión antes de irse, pero Mu lo ignoró por completo como antes y transfirió su alma a la tierra. Sin que ambos lo supieran, un pequeño demonio se cernía en el cielo, observando en silencio e informando cada movimiento al mayor enemigo de Mu. Mientras tanto, en el actual Lucifer estaba analizando la situación. No tenía idea de lo que Mu estaba haciendo, pero estaba seguro de que el cuerpo de Mu ahora estaba vacío de alma. El hecho de que Mu no hubiera aparecido en la reunión hizo que Lucifer se diera cuenta de que Mu no estaría en el reino de Dios por un tiempo. Fue entonces cuando golpeó a Lucifer. El momento había llegado a actuar. Esta fue su oportunidad una vez en 1000 años de finalmente vengarse, y no se lo perdería sin previo aviso. Decidido a eliminar el único obstáculo que se encuentra entre él y Mu, Lucifer de repente usó su hechizo de taxidermia de vida. A medida que el hechizo se activaba, los rayos púrpuras afilados formados como lanzas aparecían sobre el Dragonlin, pero los sentidos afilados del Dragonlin lo salvaron. Saltó justo a tiempo, esquivando todos los ataques con forma de lanza en menos de lo que es un parpadeo. Su expresión avergonzada previamente incómoda rápidamente cambió a una de seriedad y preparación para la batalla. Con una voz firme exigió cuál es el significado de esto.
Sus ojos brillaban de intensidad mientras presionaba aún más, exigiendo que Lucifer estés declarando seriamente la guerra contra Mu, el dios de la tierra. ¿Eres real? Ahora lleno de confianza y saber que Mu no estaba cerca para interferir, Lucifer flotaba lentamente en el aire. Luego, con una voz en auge, declaró que expulsaría personalmente a Mu desde la sede de la divinidad. Sabía exactamente lo que significaban sus palabras, y no dudó. Fue una declaración oficial de guerra. El dragón Lin tampoco perdió el tiempo. Sin pensarlo dos veces, comprimió su ardiente aliento y desató una explosión mortal de llamas que parecía un láser disparando directamente a Lucifer. Al principio parecía que Lucifer fue sorprendido, pero esquivó sin esfuerzo el ataque. Curiosamente, en lugar de desvanecerse, el ataque del dragón giró alrededor del reino piadoso y explotó violentamente en el otro lado. La explosión fue masiva, tan intensa que el dios del arquero tuvo que conjurar rápidamente un escudo mágico. Primero lo usó para protegerse, luego lo extendió para proteger a los otros dioses en la reunión. A diferencia de los demás, Lucifer no se estremeció, no movió un músculo, no para correr, para no protegerse, nada. Las olas de llamas de la explosión, como las secuelas de una explosión nuclear, pronto rugieron hacia la reunión con fuerza imparable. Como se esperaba de los dioses, ni Lucifer, ni el dragón Lin, ni nadie más recibieron ningún daño. Al darse cuenta de que su primer ataque mortal fue completamente inútil contra Lucifer, el dragón Lin decidió utilizar su lanzamiento de Polymorph Ultimate Move. En el momento en que lo activó, todo su cuerpo comenzó a transformarse. No solo sus brazos y piernas, cada parte de él se expandió. El rayo rojo salvaje crujió a su alrededor y un aura feroz rodeó al dragón, dejando en claro cuán serio era para proteger a su maestro. Pero incluso después de esa legendaria transformación, Lucifer no estaba impresionado. De hecho, sonrió y anunció con confianza: trataré contigo como la niña de Mu fácilmente, y luego será el turno de Mu para pagar lo que me hizo. Sin embargo, el dragón no tenía intención de dejar que eso sucediera. Estaba completamente comprometido a defender a su maestro sin importar el costo. Pero las cosas no salieron como el dragón había planeado. El asistente real de Mu fue fácilmente derrotado por Lucifer. Ni siquiera podía dejar un rasguño sobre él. Todo su cuerpo estaba atrapado en el hechizo de taxidermia de la vida de Lucifer, dejándolo inmóvil y gravemente herido. El dios del arquero dejó escapar un suspiro y decidió irse, afirmando casualmente que la atmósfera ya no estaba en forma para una reunión piadosa adecuada. Todos los demás estaban congelados en estado de shock. Aturdido por las consecuencias de la batalla entre Lucifer y el dragón Lin, estaban demasiado asustados para hacer un movimiento, y mucho menos ayudar a ambos lados. Lucifer no dejó que la partida del dios del arquero pasara desapercibido. De repente, llamó a él con una mirada lateral penetrante, exigiendo saber de qué lado estaba, si apoyó la expulsión de Mu o se opuso a ella. El dios del arquero seguía flotando, respondiendo casualmente que era neutral, ni apoyo ni opuesto. A Lucifer no le gustó esa respuesta, pero dejó en claro que estaba bien mientras el dios del arquero no interfirió. Luego, volviendo al resto de los dioses, Lucifer preguntó con frialdad si alguien se opuso a la expulsión de Mu. Pero después de presenciar el estado del dragón Lin, alguien tan poderoso como un dios, completamente derrotado, ninguno de ellos se atrevió a hablar. Mientras tanto, el dragón todavía estaba vivo e intentó advertir a Lucifer, recordándole que no era rival para Dios Mu. Pero Lucifer simplemente sonrió y respondió con una revelación escalofriante. Sabía que Mu no estaba allí, pero en cambio estaba viviendo en un débil cuerpo humano patético en la tierra. El dragón Lin estaba aturdido. No había esperado que Lucifer supiera este secreto, especialmente porque pensó que era el único consciente de ello. En ese momento todo hizo clic. Todo tenía sentido porque Lucifer de repente había decidido rebelarse contra Mu. Sin embargo, Lucifer no admitió que había aprendido el secreto espiando a Dios Mu. En cambio, cambió la culpa al dragón, alegando que su exceso de confianza y falta de vigilancia le habían dado a Lucifer la oportunidad de resolverlo. El dragón Lin no podía soportar escuchar palabras tan irrespetuosas. Sin otras opciones restantes, hizo un último intento desesperado de detener a Lucifer usando su cola masiva. Lanzó un ataque sorpresa con la esperanza de atrapar a Lucifer desprevenido, pero una vez más, las cosas no salieron como lo planeado. Lucifer se quedó perfectamente, fingió que no se dio cuenta hasta el último segundo. Luego, con precisión y facilidad, esquivó el ataque y atravesó la cola del dragón con un arma mágica. Si se trataba de una lanza o una espada ni siquiera importaba. El poder de Lucifer era innegable. La cola del pobre dragón se cortó en varias piezas. Y hubo una razón por la que Lucifer no solo lo terminó mientras el asistente de Mu estuviera vivo. Podría usarlo para rastrear a Mu en la tierra. La idea de enfrentar a Mu en ese cuerpo humano débil y hacerlo sufrir después de todas las humillaciones que Lucifer había soportado lo llenó de satisfacción. Su risa diabólica resonó en el aire mientras el delgado tosía sangre repetidamente, su cuerpo temblando y completamente impotente para detener a Lucifer. Más tarde ese día en la tierra, las cosas no se veían mucho mejor para Ume. Cubierto de heridas que su entrenador estaba siendo regañado por su entrenador por entrar en una pelea callejera, y para empeorar las cosas, se vio obligado a tomar un largo descanso de recuperación justo antes de sus importantes partidos. Después de la conferencia, su entrenador finalmente lo despidió, y cuando Ume salió del gimnasio, no pudo evitar culpar mentalmente a Lee por el desastre en el que estaba.
Justo cuando llegó a la salida, Kang entró, dejando a los dos torpemente cara a cara. Kang inmediatamente notó la apariencia golpeada y el estado de ánimo agrio de Evans. Sin dudarlo, preguntó qué le había pasado. Evans, sintiéndose avergonzado, no pudo admitir que había sido golpeado por un tipo aleatorio de aspecto débil. Sabiendo que Kang era uno de los mejores boxeadores del país, una idea astuta apareció en la cabeza de Evans. Bajó su rostro magullado, hizo una expresión triste vergonzosa y comenzó a mentir sobre lo que había sucedido para hacerlo más convincente. Incluso se obligó a llorar. Las lágrimas cayeron al piso cuando explicó cómo había intervenido para ayudar a su hermano, que estaba siendo intimidado solo para que los matones se establezcan sobre él y lo golpearan sin piedad. Realmente salió a llorar como un niño pequeño y cubriéndose la cara tratando de parecer una víctima inocente que solo hizo lo correcto. Para sorpresa de Evans, Kang no se conmovió en absoluto. Simplemente ignoró las lágrimas y pasó, recordando casualmente a Evans que no tenía a nadie a quien culpar sino a sí mismo. Kang le dijo que necesitaba ser más cuidadoso, especialmente antes de sus competiciones, y luego se fue sin decir otra palabra. Al ver que su plan fallara y con Kang ahora fuera de la vista, Evans inmediatamente dejó de llorar, su rostro cambiando a uno de decepción. Pero justo cuando se volvió para irse, se congeló cuando Kang gritó repentinamente, por cierto. Por un momento, Evans entró en pánico, pensando que Kang había visto a través de él y se dio cuenta de que todo el acto era falso. Pero para su sorpresa fue todo lo contrario. Kang realmente le creyó y ahora estaba pidiendo el nombre de la persona que le había hecho esto. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Mu todavía estaba sentado en la cama sucia de Lee. No podía dejar de pensar en por qué no podía volver a su cuerpo original. Su frustración y confusión estaban creciendo en el segundo. Basado en su conocimiento y experiencia divinos, solo podría haber una razón por la que no pudo devolver su cuerpo fue gravemente dañado. Incluso eso no se sentó bien con Mu. Estaba convencido de que no solo una liberado a alguien tan fuerte como un dios que lo protegía, sino que su cuerpo piadoso no era algo que pudiera dañarse fácilmente. Sus ojos se abrieron en estado de shock cuando la realización lo golpeó. ¿Qué pasa si todos los dioses unieron fuerzas para atacarlo? Eso parecía tener más sentido. De repente saltó de la cama, entró en pánico. Si su teoría era correcta, no tenía tiempo que perder. Necesitaba actuar rápido. Pero lo intenté, por lo que podía, no podía pensar en nada que hacer, y eso solo lo hizo más enojado. Frustrado, golpeó la almohada de Lee para liberar su ira. La idea de que las cosas podrían estar fuera de control si no volvía a su cuerpo lo hacía sentir aún peor. La idea de que los dioses que no se atreverían a enfrentarlo uno a uno ahora se estaban aprovechando de su situación era insoportable. Incapaz de contener su furia, Mu comenzó a golpear la cama y la almohada repetidamente. En su mente, deseó solo una oportunidad para girar las mesas y enseñarle una lección a todos esos dioses cobardes. Si tuvo esa oportunidad, prometió hacer estofado en el lote de ellos. Finalmente, después de unos minutos de jugar, se cansó y se detuvo. Se dio cuenta de que era mejor calmarse y pensar las cosas. Se recordó a sí mismo que el dragón Lin, su protector, no era alguien que cayera fácilmente. Incluso si todos los dioses se unieron contra él, ese pensamiento ayudó a que Mu se calmara un poco. Pensó que si no puedo hacer nada sobre mi cuerpo original en este momento, también podría centrarme en este. Al menos me dará una mejor oportunidad de mantenerme vivo. Con eso en mente, regresó al área de entrenamiento. Esta vez hizo todo su esfuerzo para fortalecer el resto de su cuerpo, ignorando los músculos de su brazo por el momento. Entrenar sus abdominales por primera vez lo hizo sentir como si estuvieran gritando de dolor, pero por extraño que parezca, el dolor hizo que el entrenamiento fuera más agradable mientras se colgaba y se levantaba. Más dolor sentía más fuerte que se reía tan fuerte que su risa resonaba en el lugar. Por supuesto, su desagradable risa hizo que todos a su alrededor pensara que era un niño loco y espeluznante y escucharlo molestó sin fin. En medio de su intenso entrenamiento, alguien de repente llamó a su nombre. La voz inesperada sobresaltó a Mu, lo que le hizo perder el enfoque y caer directamente al suelo con un ruido sordo. La persona que llamó no era otra que la niña del presidente de la clase de Lee. Estaba claramente molesta, pero no por los ruidos fuertes de Mo. Estaba molesta porque Lee no se había presentado a la escuela durante varios días para evitar hacer una escena. Decidieron tener su conversación en un lugar más tranquilo, encontrar un banco en un rincón tranquilo y sentarse. Mu comenzó la conversación casualmente, diciendo, ¿por qué necesitaría ir a la escuela? No es exactamente un lugar donde pueda entrenar mi cuerpo. Al escuchar esto, la chica frunció el ceño y preguntó, ¿por qué quieres entrenar todo el tiempo de todos modos? Mu se encogió de hombros y respondió simplemente, entreno para fortalecer. Eso es todo. El presidente de la clase se inclinó la cabeza y preguntó, ¿y por qué quieres fortalecerte? Mu sonrió y dijo, para luchar mejor y enfrentarse a oponentes más grandes. Por supuesto, mi cuerpo es demasiado débil en este momento y eso hace que todo sea más difícil. A partir de ahí, Mu se lanzó a una queja emocionada, divagando sobre sus razones para la lucha y el entrenamiento. Habló durante horas, apenas deteniéndose para respirar, y la niña no tuvo más remedio que sentarse allí y escuchar sus tonterías interminables. Cuando el sol comenzó a ponerse, todavía no había logrado convencer a Mu para que volviera a la escuela. Ella se estaba quedando sin ideas. Entonces, de repente, una idea hizo clic en su mente. Como si no fuera un gran problema, ella dijo, ¿cuál es el punto de entrenamiento tan duro si no hay nadie para luchar contra ti? Sus palabras colgaron en el aire, atrapando a Mu completamente desprevenido.
Para aclarar su punto, le pidió a Le que echara un vistazo, señalando que no hay nadie aquí que pueda desafiarlo, no importa cuán fuerte se vuelva. La niña se puso de pie y cuando comenzó a irse dijo, todo lo que tienes que hacer es venir a la escuela, conocer a algunas personas y comenzar algunos conflictos, entonces tendrás muchos oponentes para luchar. Se fue, dejando a Mu para pensarlo. Cuando ella se fue, él no pudo evitar sentirse un poco impresionado por su razonamiento. Ella tenía un punto después de lo que él le hizo a esos pobres matones. No se atreverían a acercarse a él de nuevo. Sin ellos, necesitaba encontrar a alguien más fuerte para luchar si quería mejorar y fortalecer su cuerpo. Por primera vez, en realidad consideró ir a la escuela. Justo cuando lo estaba reflexionando, una figura sombría apareció detrás de él y llamó a preguntarle si era Lee Ho. La figura llevaba una máscara para ocultar su identidad y llevar un arma. Mu, por otro lado, no se molestó en responder. Él ya sabía de qué se trataba. Su expresión conmocionada cambió a uno de alivio. Las cosas iban mucho más fáciles de lo que esperaba. Ni siquiera necesitaba buscar a su próximo oponente, porque su oponente había venido directamente a él con una pequeña sonrisa. Mu simplemente volvió la cabeza con calma, preparándose para el inevitable primer ataque y la confirmación de la batalla. Era obvio que el tipo enmascarado era Kang Cheol, pero había algo en el que lo distingue de los otros matones que Mo había enfrentado en el pasado. Cuando Mu tenía solo 15 años y comenzó a sobresalir en el boxeo, su hermana se había convertido en una prometedora bailarina novata. Como su única familia, Kang la apoyó en todas las formas en que podía, mental, emocional y de otro tipo. Todo iba bien hasta que llamó la atención de un espeluznante acosador. La obsesión de ese hombre empeoró con cada día que pasaba hasta que un día perdió el control por completo y cruzó la línea roja. Él la siguió en secreto, y cuando ella se convirtió en un callejón tranquilo, decidió hacer su movimiento y llevar a cabo sus intenciones enfermas. Afortunadamente, Kang estaba cerca y vio lo que estaba pasando antes de que el acosador pudiera dañar a su hermana. Kang saltó con un ataque sorpresa y logró detener el flujo antes de que se hiciera cualquier daño. Se llamó a la policía y el acosador fue arrestado, pero como Kang había intervenido antes de que ocurriera algo ilegal, no había suficiente evidencia para castigarlo adecuadamente. El hombre fue liberado poco después, pero su obsesión ahora había alcanzado un pico peligroso. Se había convertido en una locura mezclada con una sed de venganza. En poco tiempo, el tipo espeluznante encontró a la niña nuevamente, esta vez en otro lugar tranquilo e incluso trajo un cuchillo de cocina, claramente planeando algo aún más cruel. Kang apareció una vez más, aparentemente de la nada y detuvo el crimen. Pero esta vez no fue lo suficientemente rápido. La pierna de su hermana estaba gravemente herida y su futuro como bailarina estaba destrozada, como un cisne con alas rotas. Kang culpó a la ley por no protegerla, y desde ese día decidió que ya no podía confiar en ella. En cambio, prometió hacer lo que pensaba que era correcto. Su primer acto fue golpear a ese tipo espeluznante a una pulgada de su vida, y eso fue solo el comienzo. Kang resolvió manejar lo que la ley no podía. Cada vez que se encontraba con una pandilla sospechosa o alguien que parecía que estaban a punto de intimidar o dañar a los demás sin razón, intervenía y les daba una advertencia. No con palabras sino con un movimiento no tan gentil usando su nuevo arma favorita. Fat convirtió a Kang en una vigilante anti-bully, un tipo que vio pelear no como violencia sino como juicio, y por eso vino después de Mu. De vuelta en el presente, Mu se quedó allí. Aceptar el golpe preventivo de Kang sin ninguna resistencia, a pesar de que vino por detrás y podría haberlo noqueado fácilmente. Mu rápidamente se dio cuenta de que era solo un éxito ligero, nada como los golpes pesados a los que estaba acostumbrado como primer ataque. Se preguntó si Kang simplemente estaba probando sus reflejos o si el golpe se entendía como algún tipo de advertencia. De cualquier manera, a Mu no le importaba, todo lo que necesitaba era confirmación para comenzar la pelea, y ahora la tenía. Como de costumbre, Mu no estaba exactamente insatisfecho con estar en otra pelea, completamente despistada de que este oponente no sería tan fácil como los demás. Sin embargo, Kang no se apresuró a comenzar oficialmente la pelea. Dudó, sorprendido de que Mu no estuviera allí golpeando a la gente por diversión como si hubiera sido llevado a creer. Kang no tenía idea de que todo era una mentira inventada por Mu. Mientras tanto, Mu tenía cero interés en explicarse o aclarar cualquier malentendido. Ignoró casualmente las preguntas de Kang y le dijo que dejara de perder el tiempo con una pequeña charla y ya hizo algo. Eso golpeó un nervio con Kang, haciéndolo aún más convencido de que Mu estaba tan loco como había escuchado. Kang hizo exactamente lo que Mu esperaba. Se lanzó hacia adelante y comenzó a tratar de vencer a Mu sin perder el tiempo. Pero Mu permaneció en guardia y se preparó para defenderse como un boxeador profesional. Kang no se contuvo, arrojó golpes tras golpe, pero sorprendentemente, Mu esquivó a cada uno de ellos. Con cada doge, la confianza de Mu creció un poco más. Lanzó un ligero golpe a la derecha dirigida a bloquear la visión de Mu, planeando atraparlo desprevenido y conseguir un gran ataque en la apertura. Para sorpresa de Kang, Mu ya había anticipado el movimiento y lo bloqueó también. Sin embargo, para Kang, esto fue solo un calentamiento. Se sentía como si encontrara el saco de boxeo perfecto para practicar. Comenzó a lanzar golpes nuevamente, y esta vez, Mu claramente podría sentir la diferencia de poder en comparación con los ataques anteriores. Como se esperaba de un campeón boxeador. Kang usó sus habilidades y experiencia para mantener la presión, negándose a darle a Mu un momento para recuperar el aliento.
Punch después de punch le llegó implacable y poderoso. Mientras tanto, Mu se encontró completamente acorralado y no podía hacer mucho. Kang atacó implacablemente los puntos débiles de Mu, por lo que es casi imposible para él concentrarse en la pelea. Las cosas empeoraron aún más cuando Kang encontró una abertura y aterrizó un golpe aplastante de huesos al lado de Mu. El dolor lo golpeó al instante, fue como ser pateado en las bolas 2 veces seguidas. Kang retrocedió por un momento, dejando que Mu lidie con el dolor agudo en su lado pero no sin hacer un punto. Mencionó fríamente que iba deliberadamente tras los puntos débiles y heridos de Mu, porque a su juicio, la gente indigna no merecía ninguna misericordia. En lugar de estar asustado, impresionado o incluso enojado, Mu todavía lucha con el dolor comenzó a reír. Esa risa arrojó a Kang por un momento, pero luego se metió debajo de su piel. Kang no podía creer la reacción de Mu, y lo hizo furioso empujándolo a ser aún más despiadado. Mientras tanto, Mu ya había descubierto la brecha masiva entre la fuerza de Kang y la suya. Estaba dolorosamente claro que este tipo estaba en un nivel completamente diferente. Con el cuerpo de Lee, Mu sabía que no podía vencer a Kang con poder crudo, pero como alguien obsesionado con la lucha, renunciar no era una opción. Admitir la derrota no estaba en su naturaleza. Enfrentando a un oponente más fuerte que no luchó contra la feria, Mu se dio cuenta de que tendría que jugar con las mismas reglas. Solo necesitaba concentrarse, mantenerse afilado y esperar la apertura correcta. Basándose en miles de años de experiencia en batalla, Mu recordó una de sus peleas que se sintió inquietantemente similar a su situación actual. Fue una de las raras de 1.000.000 de batallas donde fue casi dominado. Incluso en esos momentos dolorosos nunca se arrepintió de pelear. Siempre sentía una extraña satisfacción de la emoción. Pero en aquel entonces no se trataba solo de disfrutar la pelea o el dolor. Mu quería ganar, pase lo que pase. Entonces se obligó a calmarse cerrando todas sus emociones por un breve momento. La sonrisa espeluznante desapareció de su rostro feo magullado cuando comenzó a analizar cuidadosamente los movimientos de su oponente. Cuando otro golpe estaba a punto de venir directamente a su rostro, Mu hizo un movimiento con su capa ruidosa y sucia distrayendo a Kang lo suficiente como para crear una abertura. Cuanto más pensaba Mu y usaba su pequeño cerebro del tamaño de un pájaro, más inteligente y peligroso se volvía. En aquel entonces había logrado capitalizar una apertura similar y aterrizó varios éxitos directos en un monstruo gigante que estaba luchando. Para su decepción, sus ataques no habían sido muy efectivos contra esa criatura. Estaba en un nivel completamente diferente. A pesar de saber que fue superado, Mu no se detuvo. Siguió usando su pequeño cerebro para encontrar aberturas mientras mantenía sus emociones bajo control, negándose a ceder o rendirse. Mu había sido derrotado antes y de alguna manera sobrevivió e incluso en esos momentos agonizantes no pudo evitar disfrutar de la emoción de deslizarse por la derrota. La situación ahora no era muy diferente. Entonces Mu decidió usar la misma estrategia, cerró sus emociones y usó su cerebro para tratar de ganar. Si eso no funcionara bien, al menos podría disfrutar de ser golpeado. Su primer movimiento fue suprimir sus emociones y poner una expresión hule. Sin saber exactamente cómo se vería la cara de Lee después de hacerlo, simplemente improvisó por el momento. Su nueva expresión, combinada con su cara ya fea, irritaba aún más a Kang. Empujó a Kang a la cima de su ira, haciéndole pensar que Mu lo estaba burlando de él a propósito. Esta vez, Kang cargó en Mu decidido a terminarlo de una vez por todas con su poder crudo. Sin embargo, Mu actuó como si solo estuviera engañando fingiendo que no era consciente de lo que se le ocurrió. Mientras Kang siguió avanzando, lanzando golpes salvajemente, Mu dio un paso atrás y esquivó los ataques lo mejor que pudo. No pasó mucho tiempo antes de que su espalda golpeara un árbol, haciéndole darse cuenta de que necesitaba cambiar las tácticas. De repente, una idea apareció en su cabeza. Llegó el pie al suelo y con un movimiento rápido pateó la tierra tan rápido como pudo. Algunos lograron golpear la cara de Kang. Pero como Kang llevaba gafas protectoras y rápidamente protegió su rostro con las manos, no hizo mucho daño. En cambio, solo confirmó la sospecha de Kang de que Mo era un criminal que merecía una paliza. De repente, Mo bajó la cabeza, haciendo que Kang dudara por un momento. Pero todo fue un acto, Mo sonrió y se burló de él. Si hubiera dejado de atacar porque estaba asustado. Ese jab dio en el blanco, y el temperamento de Kang se disparó, dándole toda la motivación que necesitaba para seguir adelante. Sin dudarlo, King lanzó otro ataque. Sin embargo, Mo con su cara de aspecto tonto esta vez estaba sorprendentemente listo y esquivó el golpe con facilidad. Pero Kang no estaba dispuesto a dejarlo en el anzuelo tan fácilmente. Con un movimiento repentino, Kang apareció detrás de Mu, tratando de atacar desde su punto ciego. Sin embargo, una vez más, Mo logró esquivarlo, aunque esta vez el puño de Kang paseó la barbilla de Mu, causando un poco de daño. A Mo ni siquiera le importaba, aunque estaba convencido de que su plan estaba funcionando. Kang no podía concentrarse como antes, y Mu no tardó mucho en notar una de las mayores diferencias entre Kang y los otros oponentes con los que había luchado antes. El estilo de lucha de Kang fue mucho más agresivo, a diferencia del enfoque defensivo de los demás. En opinión de Mu, aparte de la habilidad y la habilidad, el terreno fue el factor clave en esta diferencia. Eso también explicó el propósito real detrás de tirar la suciedad anteriormente. Para no golpear la cara protegida de Kang, sino para dispersar la suciedad y las pequeñas rocas en el suelo, creando innumerables obstáculos que hicieron más difícil que Kang se moviera libremente.
El estilo agresivo de Kang, alimentado por el comportamiento de burla de Mu, hizo que sus movimientos fueran predecibles y más fáciles de bloquear. Todo estaba cayendo en su lugar con el plan de Mu. Después de luchar y ser golpeado antes, Mo estaba logrando esquivar los ataques de Kang nuevamente, pero esquivar no era su objetivo final. Estaba tratando de obligar a Kang a moverse imprudentemente, aumentando la posibilidad de que pisara la tierra dispersa y las pequeñas rocas y finalmente pierda el equilibrio. Muy pronto, Mu consiguió exactamente lo que estaba esperando. Kang pisó una pequeña roca, perdió su enfoque y le dio a Mu la apertura perfecta. No perdiendo el tiempo, Mu saltó a la acción, sabiendo que no podía permitirse perder esta oportunidad de convertir la pelea a su favor. Apuntaba a un lugar vital, pero en el aire, se dio cuenta de que su brazo no estaba respondiendo, probablemente de todos los ataques que había bloqueado antes. Aún así, no dejó que eso lo detuviera, y usó su codo en su lugar, recibió un fuerte golpe. Por un momento, Mu se preguntó por qué su brazo había dejado de trabajar de repente y lo obligó a usar su codo. Pero no importaba mucho, el golpe de codo resultó ser mucho más fuerte que cualquier golpe que podría haber lanzado. Las gafas de Kang se hicieron añicos, y se quedó aturdido y completamente sorprendido. Naturalmente, Mu no pudo resistirse a usar este momento para volver a meterse debajo de la piel de Kang. Comenzó a burlarse de él, lanzando insultos y burlándose de la facilidad con que Kang había sido golpeado. Pero entonces algo salió mal. Mu estaba tan atrapado en planificar su próximo movimiento y burlarse de Kang que no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Mientras Mu estaba ocupado burlándose de él, Kang había usado su arma y aplasta la pierna de Mu. Mu no tardó mucho en sentir el dolor insoportable. Se cayó de rodillas, sorprendido como si no podía creer lo que acababa de pasar. Kang, que ahora está parada, apoyó su arma en su hombro, sonriendo mientras decía, tu turno de reír y jugar, si eso ya es divertido. Kang había tenido suficiente de Mo, nadie lo había molestado tanto. Entonces decidió romper la mandíbula de Mou, asegurándose de que nunca se reiría de nuevo. Mou todavía estaba de rodillas, incapaz de moverse incluso una pulgada para esquivar o defenderse. Justo antes del golpe, Mo se dio cuenta de algo. Había perdido. Cerró los ojos, preparándose para el golpe, y cuando sus pensamientos se desplazaron, se preguntó si después de casi 4000 años finalmente iba a probar el fracaso nuevamente, y si Kang estaba listo para recordarle cómo se sentía ese momento amargado. Pero solo una fracción de segundo antes de que la huelga de Kang pudiera aplastar la cabeza de Mu, sucedió algo inesperado, un pedazo de roca tal vez salió volando de la nada y golpeó a Kang directamente en la cara. El impacto fue tan repentino que hizo tropezar a Kang, y el objeto desapareció rodando en los árboles en un instante. Sea lo que sea, detuvo el ataque de Kang y salvó a Mo. Ahora distraído, Kang rápidamente miró a su alrededor, tratando de descubrir quién lo había arrojado. Las cosas se volvieron aún más complicadas cuando escuchó una voz débil que gritará, el maestro se acercaba. Los instintos de Kang entran en marcha. El que se enorgulleció de cazar matones de las sombras no pudo arriesgarse a ser vistos. Sin perder el tiempo, Kang agarró su sudadera, la arrojó. Levantó la capucha y salió corriendo antes de que alguien pudiera ver su rostro. Tan pronto como Kang desapareció, una pequeña criatura que parecía un monstruo apareció desde atrás y con una voz temblorosa llamada, Maestro. Mo giró su mirada para ver quién lo estaba llamando, y para su sorpresa era una pequeña criatura de lagarto con cuernos. Este era alguien que Mo había levantado una vez de un lagarto a un dragón, por lo que era digno de ser su asistente. Mo lo reconoció de inmediato, a pesar de lo diferente que se veía ahora del dragón que era una vez. El dragón Lin comenzó a explicar todo sobre la situación actual de Mo en el reino de Dios y su propia historia. Cómo terminó en la tierra con este cuerpo. Según él, después de la derrota de Mu contra Lucifer, Lucifer encontró el cuerpo piadoso de Mu y lo atrapó en una barrera impenetrable e irrompible que separaba el tiempo y el espacio, haciendo imposible que el alma de Mu regrese. Para asegurarse de que nadie interfiriera con sus planes, Lucifer llevó el cuerpo de Mu a su propio dominio, vigilando de cerca. Una sonrisa satisfecha siempre estaba en la cara de Lucifer, sabiendo que sin su cuerpo, Mu no podía hacer mucho contra él. Sin embargo, había un pequeño problema. Lucifer no pudo entrar fácilmente en la tierra para terminar Mu. Solo había una forma de hacerlo. Tuvo que convencer al dragón Lin de revelar cómo podía acceder o ingresar al planeta de Mu. Lucifer incluso trajo al dragón derrotado a su dominio, prometiendo que si cooperaba y ayudaba a llegar a la tierra para deshacerse de Mu, convertiría al dragón en el nuevo dios de la tierra en el lugar de Mu. Lucifer confiaba en que esta oferta podría tentar al asistente de Mu a traicionarlo por una oportunidad de poder. El dragón Lin, sin embargo, no dio una respuesta clara. En cambio, susurró algo tan silenciosamente que Lucifer no pudo salir. Molesto, Lucifer exigió que hablara más fuerte, al menos lo suficientemente fuerte como para que él lo escuchara. Finalmente, el dragón Lin habló, pero en lugar de responder directamente, señaló la barrera alrededor de Mu y preguntó: ¿puede la barrera que bloquea el tiempo y el espacio también evitar que los ataques pasen? Lucifer asumió que el dragón Lin estaba preguntando porque quería rescatar a Mu, por lo que le aseguró con confianza que ningún ataque podría dañar o penetrar en la barrera. Incluso enfatizó lo invencible que era y le dijo al dragón Lin que simplemente se rindiera y considerara unirse a su lado. Pero entonces sucedió algo extraño. Lucifer notó que los alrededores estaban empezando a ser más brillantes. Sospechoso, se volvió para ver qué estaba pasando y lo que vio lo hizo congelarse.
El cuerpo lesionado del Dragonlin brillaba con una luz dorada crujiendo de energía. Al principio, Lucifer se sorprendió, tratando de averiguar qué estaba planeando el Dragonlin, pero su conmoción rápidamente se convirtió en miedo cuando el Dragonlin gritó repentinamente, enorme por sí misma. En ese momento, antes de que Lucifer pudiera reaccionar, el techo de su castillo, el mismo lugar que usó como base para controlar su dominio, estaba completamente destrozado. En el siguiente segundo, todo su castillo fue borrado, desapareciendo como golpeado por una bomba nuclear, y esa no fue la parte más loca. La explosión fue tan masiva que quemó todo un lado del reino del dios a las cenizas. El Dragonlin había usado el 99% de su fuerza para esa explosión. Y como resultado, volvió a su forma más débil, más pequeña, un pequeño lagarto cubierto de humo y polvo. Hizo todo lo posible para correr antes de que Lucifer se diera cuenta de lo que había sucedido. Sabiendo que ya no había nada seguro para él, el pobre Lizard solo tenía un lugar para volver a su maestro en la tierra. Pero Lucifer no estaba dispuesto a dejarlo escapar tan fácilmente. Saliendo del polvo furioso y sintiéndose traicionado, Lucifer irrumpió tras él. Claramente lo suficientemente enojado como para convertir al pequeño lagarto en estofado por lo que vio como un abuso de su amabilidad. El Dragonlin corrió lo más rápido que pudo, desesperado por mantenerse fuera del alcance de Lucifer. Pero antes de que pudiera hacerlo, Lucifer convocó una lanza mágica y la arrojó con todas sus fuerzas. El pequeño Dragonlin, ahora faltaba parte de su cola, estaba a solo unos metros del trono de Mu y la puerta de entrada a la tierra. A pesar de todo, la lanza mágica lo extrañó. Y logró saltar al trono de Mu, luego a la superficie de la tierra en miniatura, desapareciendo del reino piadoso y reapareciendo en el cielo de la tierra, completamente drenado de energía. El pobre asistente de Mu ni siquiera le importaba dónde o cómo iba a aterrizar. Simplemente cerró los ojos y dejó que el destino decidiera. Y resultó que Fate le había elegido ser el salvador de su maestro. El mismo objeto que había golpeado la cara de Kang antes, impidiendo que se diera el golpe final, no era otro que este pequeño lagarto agotado. Mu recordó cada parte de eso. Después de escuchar la explicación del Dragonlin sobre todo lo que había sucedido, Mu cayó profundamente en el pensamiento. Su ahora pequeño asistente no pudo evitar preguntarse si algo andaba mal, pero como se esperaba, Mu no estaba triste, estaba furioso. Lo suficientemente furioso como para que si alguna vez tuviera la oportunidad de regresar a su cuerpo original, no dejaría que Lucifer viviera otro segundo. De repente, la expresión de Mu cambió de ira a pura emoción. Finalmente tuvo la oportunidad de luchar contra Lucifer nuevamente en una verdadera batalla total. Incluso su pequeño asistente fue tomado por sorpresa por lo rápido que el estado de ánimo y las emociones de Mu podrían cambiar. Mu saltó de la cama de Lee, zumbando de emoción y encontrando una nueva razón para seguir adelante. Sin embargo, en el fondo, sabía que no tenía ninguna oportunidad contra Lucifer y el débil cuerpo maltratado de Lee. Su única opción era trabajar más duro y fortalecer este cuerpo. Pero el cuerpo de Lee estaba en tan mal estado que incluso arrojar un ligero golpe en el aire lo hizo sentir que todo estaba a punto de romperse. Mu no pudo evitar desear que su nuevo cuerpo pudiera sanar más rápido. Entonces lo golpeó. Le había dicho a Dragonlin que encontrara un orbe mágico para él la última vez que se conocieron. Volviendo a la pequeña criatura de lagarto, preguntó, casi sin esperanza, si había alguna posibilidad de que lo haya traído de vuelta a la tierra. Para su sorpresa, Dragonlin había recuperado el orbe mágico más o menos. Como no tenía un bolsillo o una bolsa, el pequeño lagarto había estado ocultando la orbe en el estómago. Ahora a pedido de Mu, Dragonlin lentamente comenzó a toserlo. Debido a que el orbe era más grande que el lagarto en sí, su asistente luchó un poco para entregarlo. Una vez que finalmente terminó, Dragonlin explicó que era una piedra de sangre de dragón infundida con un hechizo de curación único. El Little Lizard se disculpó por solo traer uno, diciendo que tenía prisa y que no podía llevar más. Mu no esperó a que la saliva de Dragonlin se seque, inmediatamente la recogió para echar un vistazo más de cerca. Tan pronto como lo sostuvo, agradeció a Dragonlin y le dijo que este orbe será más que suficiente por ahora. Sin dudarlo, Mu activó el orbe que liberó inmediatamente su efecto de curación, lo que hace que se encogiera en tamaño. En solo unos momentos, el cuerpo de Mu estaba rodeado por una aura verde que irradiaba desde el orbe, y sus heridas comenzaron a sanar al instante. Pero esa ni siquiera fue la mejor parte. Mu de repente notó algo sorprendente. El efecto del orbe no era solo para curarse. Podía sentir que sus músculos se volvían más receptivos, casi sensibles de una manera que no habían sido antes. Solo había una explicación, el orbe debe haber sido infundido con un hechizo de mejora del cuerpo que mejoraba visiblemente el cuerpo débil de Lee. Notando la reacción impresionada de Mu, Dragonlin admitió con orgullo que había puesto mucho esfuerzo en ello, incluso infundiendo su propia magia en la piedra sangre del dragón. Mu lo apreciaba mientras miraba los restos del orbe, pensando que, dado que se usaba en un cuerpo humano débil, no todo su poder se había consumido. Lo que explicó el fragmento sobrante. Se lo devolvió al pequeño lagarto, dándole permiso para usarlo para sí mismo. Pero Dragonlin no quería desperdiciarse sobre sí mismo. En cambio, decidió almacenarlo para que Mu lo usara más tarde en caso de emergencia. Al igual que antes de que lo empujara de regreso a su lugar de descanso en el fondo de su estómago. Luego, la escena se trasladó a un raro lagarto amarillo al otro lado de la ciudad. Sorprendentemente, era la mascota favorita de la chica de antes. No lo vio como un animal, era uno de sus amigos más cercanos.
Incluso deseaba que pudiera hablar para que ninguno de ellos se aburriera. No mucho después de que dejó de molestar juguetonamente a su mascota y la devolvió a su acogedor hogar. Tenía que salir probablemente a la escuela, ya que a las mascotas no se les permitía allí, por lo que tuvo que dejarlo atrás por un tiempo. Mientras tanto, la vida en la escuela no era diferente. Todo parecía tranquilo y pacífico, nadie estaba dirigiendo a nadie o causando problemas. Incluso el acosador golpeado de antes estaba sentado en silencio en su escritorio, ahora usando gafas y completamente centrado en sus estudios. El dolor que había soportado después de enfrentar a Mu había tenido algún sentido en él, y en lugar de perder el tiempo, ahora se estaba preparando para los exámenes, decidido a cambiar las cosas. Todo estuvo bien hasta que Mu decidió hacer una de sus entradas dramáticas exageradas habituales en el aula. En el momento en que entró, vio al tipo golpeado y sin dudarlo le preguntó si quería ir a pelear otra ronda. No estaba claro si Mo solo estaba jugando con él o siendo completamente serio. Pero antes de que el tipo pudiera responder, el presidente de la clase apareció detrás de él, actuando todo sorprendido de que le hubiera decidido aparecer en la escuela después de estar ausente durante tanto tiempo. Mu, con un poco de lagarto arrastrándose debajo de su camisa y causando una ligera conmoción, casualmente respondió que él solo estaba allí porque ella lo había convencido antes. Por supuesto, agregó que la única razón por la que vino fue buscar a alguien para pelear y matar a muerte. Su intimidante expresión y elección de palabras hicieron que la niña se preguntara qué tipo de caos estaba planeando provocar esta vez, pero como no sucedía nada peligroso, ella solo le deseó buena suerte. La mitad del día pasó con nada emocionante que pase el día de muy interesante. Mientras tanto, en el piso debajo de dos estudiantes conversaban sobre eventos recientes en la escuela, uno era Kang, y el otro era una niña de su clase. Dado que Kang siempre parecía tan no idea de lo que estaba sucediendo, la niña lo llenó alrededor del estudiante de segundo año que había sido humillado recientemente. Explicó los detalles con un poco de chismoso, mientras que Kang escuchó con una curiosidad leve que todavía intentaba armar todo. Cuando el día escolar llegó a su fin, Kang y la niña comenzaron a caminar hacia la salida con ella explicando ansiosamente todo lo que había escuchado. Según los rumores y lo que ella sabía, el tipo nerd que solía ser intimidado un día había convertido las mesas en su tormente. Golpeó tanto al acosador que el tipo perdió el conocimiento y tuvo que ser llevado al hospital. Si eso no fuera lo suficientemente impactante, el nerd supuestamente había arrancado la oreja del matón en un movimiento salvaje, lo que le valió el apodo castrado. A partir de entonces, Kang no tenía idea de que estaba hablando de Lee mientras describía el incidente junto con la apariencia de Jung, especialmente su arranque del oído y el comportamiento sospechoso de Mo. Kang rápidamente lo reunió todo. Había una gran posibilidad de que el tipo nerd del que estaba hablando y Lee fueran la misma persona. De repente golpeó las lágrimas de cocodrilos de Kang Jung y todo su acto de fingir ser una víctima había sido un estratagema para manipularlo para que tome medidas. Pero dado que todo fue en el pasado y no había nada que pudiera hacer al respecto ahora, Kang decidió dejarlo ir al menos por el momento. En su camino de regreso a casa, Kang no se dio cuenta de que estaba tomando el mismo camino que Mu. Mientras tanto, Mu se sentía decepcionado y frustrado de que su día hubiera resultado tan aburrido. Todos en la escuela estaban demasiado ocupados garabateando en sus cuadernos o en sus teléfonos. Y no hubo una sola invitación para luchar o incluso una confirmación de una. Justo cuando Mu estaba a punto de hundirse más en la desesperanza, algo le llamó la atención. Era Kang, caminando torpemente y luciendo visiblemente avergonzado mientras conversaba con su amiga. Como Kang llevaba gafas y una máscara para esconder su rostro, Mu no lo reconoció de inmediato ayer. Pero algo sobre su altura del color de su cabello y la construcción se sintió extrañamente familiar, excepto que su tamaño muscular y su forma provocaron la sospecha de Mu. En solo un segundo, esa sospecha se convirtió en certeza, y Mu perdió el control por completo, gritando, «Es ese tipo de ayer». Su voz fuerte y su repentino arrebato obviamente llamaron la atención de Kang. Kang giró la cabeza y vio a Mu cargándose hacia él con una mirada enloquecida en su rostro. Sin pensar dos veces, Kang salió corriendo tan rápido como pudo y dejando atrás a su amigo sorprendido. Cuando Kang salió corriendo, no pudo dejar de preguntarse cómo Mu lo había reconocido. Estaba seguro de que la máscara y las gafas caras que compró eran suficientes para ocultar su identidad, entonces, ¿por qué estaba persiguiendo esta locura después de él? Kang no pudo encontrar una respuesta, sabía una cosa segura de que no podía dejarse atrapar. Lo último que quería era que este loco lo denunciara a la policía o algo igualmente desastroso. Desesperado por escapar, Kang decidió hacer un movimiento impredecible. Vio un callejón por delante y sin dudarlo se desvió de su camino saltando directamente hacia él con la esperanza de perder a Mu. Mu seguía persiguiendo a él, decidido a no dejar que Kang se escapara fácilmente, pero cuando Mu se convirtió en el callejón, Kang no se encontraba en ninguna parte. Era como si hubiera desaparecido en el aire. Mu había estado esperando usar esta oportunidad perfecta para luchar contra Kang, pero sus esperanzas fueron aplastadas cuando se dio cuenta de que Kang se había ido. Entonces Dragonlane salió de la camisa de Mu y preguntó si ese era el mismo tipo que se había atrevido a desafiar a su señor ayer, queriendo ayudar a su maestro a rastrear al humano grosero. El pequeño lagarto solicitó permiso para olerlo usando el aroma masculino fuerte que había recogido cuando Kang lo escondió el día anterior. Mu le dio la luz verde y el dragón Ling entró inmediatamente en la acción, olfateando como un cachorro bien entrenado. Justo cuando el asistente de Mo se comprometió completamente con su nuevo papel, alguien de repente apareció justo enfrente de él, deteniéndolo en seco.
Afortunadamente, no queriendo ser pisoteado, el pequeño lagarto inclinó la cabeza para ver quién era. Para su sorpresa, no fue Kang en absoluto, sino el presidente de la clase de Lee. Ella se quedó allí, aturdida, mirándolo con ojos muy abiertos. Sin embargo, su conmoción no duró mucho, rápidamente se convirtió en un sonrojo encantado mientras miraba al adorable Lizard. Claramente, era la primera vez que veía algo tan lindo y no pudo evitar estar intrigada. Exactamente lo que Mu quería ver. Sin pensarlo dos veces. Como si no le importara su asistente en absoluto. Casualmente arrojó el pequeño lagarto hacia ella. Para sorpresa de Kim, el pobre giró en el aire y aterrizó justo encima de su cabeza. El Dragonling no pudo evitar preguntarse cómo su señor podría abandonarlo tan fácilmente, como si no fuera nada. No mucho después de que Kim y el Dragonling llegaran a su casa, y las cosas eran un poco incómodas, Kim no pudo evitar preguntarse si el lagarto estaba enojado con ella por ser arrastrado contra su voluntad. A decir verdad, no estaba emocionado por la situación, pero como no pudo desafiar las órdenes de su señor, suspiró y se presentó. Explicó su pequeña mano al tratar de mantener las cosas profesionales, explicó. Según las instrucciones de mi maestro, cooperará activamente conmigo a partir de ahora. Ken se sorprendió momentáneamente al ver un pequeño lagarto tratando de dirigirla, pero la forma en que actuó y el hecho de que ella pudiera hacer lo que quisiera con él hizo que su corazón saltara un latido por un segundo. Todavía no queriendo parecer grosero, colocó sus dedos en la pequeña mano de Dragonling y le dio un poco de sacudida para mostrar respeto. Como ella lo hizo, le preguntó por tu maestro, ¿te refieres a Lee Hou? El Dragonling no respondió, pero su silencio parecía confirmar su suposición. Tomando eso como su respuesta, Kim asintió y dijo que estaba dispuesta a cooperar si eso era lo que quería. Luego, con una sonrisa orgullosa, anunció, por la forma en que soy el presidente de mi clase. Dragonling parpadeó, completamente confundido. ¿Qué es un presidente?, preguntó, inclinando su pequeña cabeza. Al ver su perpleja reacción, Kim se rió y explicó. Significa que soy como el líder de mi clase, y además, también estoy clasificado primero en mi grado. Al escuchar esto, los ojos de Dragonling se abrieron en la realización. Ah, por eso mi maestro eligió a esta chica, porque es una persona importante. Pero como ese pensamiento se asentó en su mente, otra realización lo golpeó como un rayo. Si esta chica era la líder de su clase, eso significaba que mi señor no era el líder. Incapaz de detener su curiosidad que el Dragonling preguntó, espera, ¿eso significa que Lord Lee Hou no es el líder de tu clase? Ken detuvo su expresión cambiando cuando se perdió en el pensamiento. Después de unos segundos, ella finalmente respondió, Leo, él ni siquiera es un estudiante promedio en nuestra clase. Honestamente, él es uno de los más bajos en todo. El Dragonling se congeló, completamente aturdido por su respuesta. Por un momento se quedó allí tratando de procesar la información impactante. En el momento en que el asistente de Mu se dio cuenta de lo que ella dijo, él gritó con incredulidad, pensando que Kim estaba hablando de Mu mismo, una idea que le parecía completamente imposible. Para aclarar lo que asumió, era un malentendido, el pequeño lagarto que ahora sudaba con incomodidad y frustración, firmemente declarado que su maestro era el ser más fuerte en todo el mundo, más fuerte que cualquier dios. Actuando como si todavía estuviera en su aterradora forma de dragón, comenzó a dirigir a Kim nuevamente, exigiendo que ella hiciera todo lo posible para ayudar a su maestro a ser aún más fuerte para que finalmente pudiera vengarse. Kim, por otro lado, quedó impresionado por lo que asumió que era la imaginación salvaje de Little Lizard y la dulce charla sobre Lee. Divertido, aceptó ayudar pero solo en una condición. Dragonling tuvo que visitarla a menudo si quería su ayuda. El Dragonling se detuvo por un momento, considerando su condición. A decir verdad, ya había planeado usar a Ken como fuente humana para recopilar información sobre lo que estaba sucediendo en la Tierra, y ahora su condición era la excusa perfecta para visitarla con más frecuencia y obtener el intel que necesitaba. Sin dudarlo, él aceptó sus términos, y los dos llegaron a un acuerdo. Como el sirviente más leal que había sacrificado su vida innumerables veces por su señor, el Dragonling estaba decidido a hacer lo que sea necesario para ayudar a su maestro a recuperar el título de lo más fuerte. En el fondo, creía que cada movimiento que hacía acercaría a su maestro a su lugar legítimo en la cima. En este momento, Mu también se centró en fortalecerse, estaba ocupado haciendo un intenso entrenamiento límite con su cuerpo recién fortalecido. A diferencia de antes, cuando luchó incluso con los ejercicios más simples ahora, podía manejar todo con facilidad, como si no fuera gran cosa. Cuando el sol comenzó a poner, Mu decidió que había hecho lo suficiente para el día. Saltando desde su lugar de entrenamiento, miró su cuerpo, visiblemente satisfecho con su nueva fuerza. No solo se había recuperado mucho más rápido de lo que esperaba, sino que su fuerza física casi se había duplicado. Como si fuera un hábito, decidió mostrar su emoción al balancear un golpe. Esta vez, en lugar de lanzar un golpe aleatorio al aire, apuntó con confianza a una barra de hierro cercana. El resultado fue mejor de lo que podría haber imaginado. No solo no rompió huesos, sino que por primera vez ni siquiera sentía dolor en la mano. Por un momento estuvo emocionado consigo mismo. Pero entonces su feliz expresión se desilusió rápidamente cuando recordó por qué había salido en primer lugar. Había esperado ver a Kang, junto con exprimir en algún entrenamiento adicional. Ahora que el hijo casi se había ido,
Mu pensó que era mejor regresar. Se dio cuenta de que podría haber una mejor oportunidad de encontrarse con Kang en la escuela en los próximos días de todos modos. Con ese pensamiento en mente, decidió llamarlo un día y irse. Mo les dejó el lugar de entrenamiento, dejando atrás una marca que recordaría a todos su presencia para siempre mientras caminaba por las calles. El olor desagradable de su sudor se aferró al aire, pero afortunadamente nadie estaba cerca para tomar un olor. Sin embargo, cuando Mo llegó involuntariamente al vecindario de Kim, su aroma sudoroso se había vuelto tan fuerte que se filtró por el aire y golpeó los sentidos afilados de Dragonlin. El pequeño lagarto que estaba ocupado usando la PC de Ken para recopilar información congelada en el momento en que el olor lo golpeó. Fiel a la forma, sus agudos sentidos del dragón lo reconocieron al instante. Sin desperdiciar un segundo, Dragonlin saltó y dejó a Kim para disfrutar de su paz y tranquilidad. Muchas gracias, llamó a Waving mientras corría ahora actuando más como un cachorro emocionado que un Dragon. Dragonlin siguió el sendero de aroma saltando de los tejados a las paredes en busca de su maestro. No le tomó mucho tiempo a su nariz aguda llevarlo directamente a Mo. Con un salto final se lanzó al borde de un edificio y saltó directamente al hombro de Mo, aterrizando perfectamente. Mo se sorprendió un poco al ver. Dragonlin lo saludó y anunció con orgullo que había completado lo que pensaba que era su misión. Ninguno de los dos se dio cuenta de que en un callejón cercano alguien estaba siendo golpeado. Dragonlin estaba encantado de haber encontrado un asistente real para sí mismo, uno que también prometió lealtad a Mo, pero su emoción solo distrajo a Mo, lo que le hizo perder lo que estaba sucediendo cerca mientras pasaban. Sin embargo, después de unos pocos pasos, la nariz afilada de Dragonlin recogió algo familiar. El aroma del tipo que había estado persiguiendo antes. El pequeño lagarto tenía razón. Ara Khan, actuando como Batman y golpeando a alguien en las sombras. Pero esta vez, el tipo que fue golpeado no fue solo un matón. Había robado una bicicleta. En lugar de disculparse, el ladrón comenzó a amenazar a Kang, diciendo que enviaría a alguien tras él si Kang no lo dejó ir de inmediato. Como se esperaba, eso solo confirmó a Kang que había elegido el objetivo correcto, por lo que duplicó. Kang estaba tan concentrado en lidiar con el ladrón que no se dio cuenta de que Mo había aparecido detrás de él, pareciendo encantado de haberlo encontrado nuevamente. Pero no duró mucho. Kang rápidamente sintió peligro detrás de él y dio la vuelta para ver quién estaba mirando en secreto. Tan pronto como se dio cuenta de que era ese mismo niño extraño del otro día, el que incluso después de admitir la derrota simplemente no lo dejaría solo. Todo estaba tenso y nervioso, excepto los pequeños Dragonlin que se enfrentaba a otro lado y se aferraba a Mu, insistiendo en que iban a ir por el camino equivocado. El Dragonlin siguió señalando en otra dirección, diciendo que deberían dirigirse de esa manera. Como de costumbre, Mu ignoró a su fiel compañero y se centró por completo en la persona que había estado buscando. Ambos ojos cerrados, Mu parecen determinados y Kang inseguro de qué hacer. Mu comenzó a avanzar con pasos lentos deliberados. Kang trató de explicar que había habido algún tipo de malentendido y que Mu no debería atacarlo así, pero a Mu no le importaba, ni sobre el pequeño lagarto en su hombro ni de lo que Kang estaba tratando de decir. De repente, Mu tomó su ritmo, dejando en claro que estaba listo para atacar. Kang todavía no mostraba ninguna intención de defenderse, al menos no hasta el último momento, hasta que se dio cuenta de que si no se defendía, las cosas podrían ir muy mal. Rápidamente tomó una postura defensiva, preparándose para enfrentar a Mu de frente. Kang había derrotado a Mu en el pasado, y por eso dudó esta vez. Había llegado a pensar que tal vez Mu no era el tipo de persona que merecía ser golpeada como había pensado una vez. Mu, por otro lado, no podría importarle menos lo que Kang pensó. Con su cuerpo más fuerte completamente recuperado, estaba seguro y listo para enfrentarlo nuevamente. Su choque parecía inevitable. Mu estaba decidido a atacar, y Kang estaba igualmente decidido a defenderse. Pero sorprendentemente, no pasó nada al principio. Ambos se congelaron en su lugar justo frente a los demás sin un solo movimiento. Mu había estado fingiendo atacar, con la esperanza de provocar a Kang para que hiciera el primer movimiento para que tuviera una excusa para comenzar oficialmente la pelea. Pero Kang no se enamoró. Mientras tanto, el boxeador que había estado viendo cada movimiento de Mu se sorprendió al ver a este tipo de aspecto salvaje que había estado persiguiendo después de que de repente se detuvo y no mostró intención de pelear durante el enfrentamiento. Mientras Kang estaba completamente enfocado en Mu, un ladrón aprovechó la oportunidad con un movimiento rápido y arrebató el arma de Kang. Ahora con el arma en la mano y una sólida excusa para pelear, el ladrón estaba listo para hacer que Kang se arrepienta de haberlo derrotado tan sin piedad. El ladrón balanceó el arma a Kang, gritando con ira y con el objetivo de herir gravemente o incluso matarlo. Pero Kang fue más rápido de lo esperado. Con un rápido movimiento de sus piernas y un fuerte giro de su cabeza, salió del camino del arma justo a tiempo mientras esquivaba el ataque. Kang se dio cuenta de que Mu ahora era el directamente en línea para recibir el golpe. En lugar de sentirse feliz de ver que el escalofrío se lastime, Kang sintió una punzada de preocupación por su propia seguridad. Pero era demasiado tarde. No podía hacer nada para detenerlo. Mu, por otro lado, había estado observando el ataque de principio a fin. Podría haberlo esquivado o bloqueado fácilmente, pero no lo hizo. Después de absorber ese orbe mágico, Mu había estado ansioso por una pelea. Si Kang no estaba dispuesto a enfrentarlo, ¿quién mejor pelear que este tipo? El golpe preventivo aterrizó duro justo encima de la cabeza de Mu.
Curiosamente, aunque el golpe que podría haber golpeado fácilmente a alguien inconsciente o incluso haberlo matado, no dejó nada más que un pequeño rasguño en la cabeza de Mu. Esa fue toda la confirmación que Mu necesitaba para comenzar la pelea. Sin perder el tiempo, Mu tomó represalias inmediatamente al entregar una poderosa patada al estómago del ladrón. La fuerza del golpe hizo que el ladrón perdiera el control del arma de Kang, involuntariamente arrojándolo al aire. El arma giró por un momento antes de que Mu lo atrapara justo cuando estaba a punto de golpear el suelo. Sin dudarlo, Mu balanceó el arma detrás del cuello del ladrón golpeado y tiró al hombre feo hacia él con un movimiento rápido. Tan pronto como el ladrón estaba lo suficientemente cerca, Mu lo golpeó directamente en la cara con un brutal cabello. Mu parecía disfrutar de la vista. Mientras el ladrón estaba a punto de desmayarse del dolor, se agarró la cabeza con una mano tratando desesperadamente de aliviar el dolor, probablemente pensando que Mu había terminado después de esa huelga. Pero no se terminó, ni siquiera cerca. Mu no estaba dispuesto a dejar que este tipo se fuera sin darle una paliza adecuada, como un saco de boxeo. El ladrón recibió un golpe tras golpe cuando Mu aterrizó en cualquier lugar y, como quisiera. A veces incluso usaba el arma de Kang para hacer que el castigo se sintiera más satisfactorio. Los implacables golpes continuaron hasta que el ladrón no pudo tomar más. Se derrumbó al suelo temblando por un dolor insoportable, las lágrimas corrían por su rostro mientras lloraba como un niño indefenso. Moa se paró sobre él, sintiéndose satisfecho de haber enseñado a este tipo una lección para nunca atreverse a atacar a nadie otra vez. Pero esa sonrisa satisfecha en su rostro se desvaneció rápidamente cuando Mu se dio cuenta de que no disfrutó de peleas aburridas unilateral como esta. No fue divertido o desafiante en absoluto. Mu pensó en cómo se sentía cuando llegó por primera vez a la Tierra y luchó contra el matón de Lee o incluso a ese otro tipo, golpeó a Young. Esas peleas fueron mucho mejores y mucho más interesantes que esta. Mu decidió que la única persona digna de ser su oponente en este momento era Kang, nadie más. Justo entonces, recordó que había venido aquí solo para enfrentar a Kang en primer lugar, no este tipo feo. Rápidamente se giró para ver dónde estaba Kang, pero para su sorpresa, Kang había desaparecido por completo. Parecía que Kang había aprovechado la oportunidad para correr por ello. Mientras Mu estaba ocupado con el ladrón para terminar el trabajo anti-bully de Kang, Kang se apresuró a escapar de manera rápida y silenciosa. No pudo evitar preguntarse cómo Mu seguía encontrando y apareciendo donde quiera que fuera. Poco sabía Kang que ese tipo de aspecto loco que parecía disfrutar de pelear tanto era en realidad un dios. Aún así, Kang estaba tan atrapado en tratar de escapar y sacar la cara de Mu de su cabeza que no notó el Dragonlin. El pequeño lagarto parecía completamente distraído, obsesionado con algo al otro lado de la calle. Cuando Kang pasó corriendo, accidentalmente pateó a los Aldrimín justo en la parte trasera enviando a la pobre pequeña cosa volando hacia adelante. Sin embargo, Kang tenía tanta prisa que ni siquiera se detuvo para verificar quién o qué acababa de salir de su camino. Poco después, Kang llegó a casa, entró en el interior de sus zapatos y los envió volando por la habitación sin siquiera usar sus manos. Su mente estaba completamente consumida con pensamientos de Mu y esa cara extraña de su siempre aspecto tan bombeado y listo para luchar contra cualquiera. Justo entonces, su hermana que había estado afuera entró con un tono burlón. Ella gritó, «El fiscal llegó». La hermana Iña de 26 años de Kang había cambiado de carrera después de ese caso acosador. Se convirtió en fiscal con el objetivo de traer justicia a crueles. Kang y Iña compartieron el mismo propósito, pero habían elegido caminos muy diferentes para lograrlo. Con un juego juguetón, Iña superó a Kang, sonriendo mientras se burlaba de él. ¿Cómo te atreves a bloquear el camino de un gran fiscal? Kang claramente molesta ya que cualquier hermano le advirtió sobre las consecuencias de hacerle usar sus poderes. Con eso todo se asentó. Iña se dirigió a su habitación para cambiar, pero no antes de llamar a Kang, pidiéndole que hiciera ramen para ambos ya que no había nada más para comer. De pie allí, Kang no pudo evitar pensar en ese día salvaje cuando su hermana se lesionó y como Iña ahora tan animada y llena de energía le hizo preguntarse si realmente se había movido de ese incidente o si solo estaba fingiendo. No pudo resolverlo, pero olvidar ese día no era una opción. Al día siguiente, mientras todos los demás se dirigían pacíficamente a la escuela, Mu estaba haciendo lo mismo, excepto que en lugar de llevar una mochila o un solo libro, solo llevaba el arma de Kang con los lacriminados encaramados en su hombro. La pobre criatura parecía golpeada y agotada, murmurando disculpas por su fracaso anoche. Pero como de costumbre, a Mu no le importaba lo que decía el pequeño. Algunos de los estudiantes cercanos, incluido el matón de Lee, no pudieron evitar mirar el pequeño lactante, preguntándose si la cosa en el hombro de Mu era un dragón de Komodo, pero ninguno de ellos se atrevió a acercarse lo suficiente como para averiguarlo. Fue entonces cuando algo llamó la atención de Mu. Por supuesto, fue Kim Joo-jin, el presidente de la clase. Tan pronto como vio a su pequeño lagarto encantador, su rostro se iluminó con emoción. Ella comenzó a saltar arriba y abajo, claramente encantada de ver a su amiga hablando nuevamente. Pero su felicidad no duró mucho. Mu rápidamente le recordó que era hora de que ella lo ayudara con el favor que había pedido. Fue entonces cuando Ken recordó el trato que había hecho cuando aceptó pedir prestado el lagarto parlante el otro día. Mo mismo no tenía mucha información para continuar. Solo sabía que la persona que estaba buscando llevaba algún tipo de máscara y gafas protectoras, pero eso fue suficiente para que Ken se diera cuenta instantáneamente de quién estaba hablando.
Ella le dijo a Mu que había escuchado historias sobre un chico, alguien que actuó como un cazador de matón, famoso por golpear inmediatamente a cualquiera que se comportara como un matón. Desafortunadamente, Kim no tenía ninguna información detallada sobre Kang más allá de esos rumores comunes, lo que dejó a Mu sintiéndose un poco decepcionado. Aún así, estaba seguro de que volverían a cruzar los senderos pronto, y la próxima vez que juró que no dejaría que Kang escapara tan fácilmente. Sin embargo, lo que Mu no se dio cuenta era que Kang, la persona en la que estaba pensando, ya estaba allí, acercándolo y observándolo secretamente desde atrás. Kang no se detuvo allí, se acercó aún más a Mu y del horror del dragón Lin en el que se inclinó y susurró, «Quédate en tu asiento. Después de la clase, vendré a buscarte». Con ese Kang retiró su arma, pasó casualmente a Mu y continuó en su camino. Mu, por otro lado, no esperaba enfrentar a Kang tan pronto. Era tan repentino que solo escuchar la voz de Kang envió escalofríos por su columna vertebral. Después de todos esos planes para matarlo a primera vista, Mu deja ir a Kang sin queja. Ver cómo Kang y Lee se comportaron de Kim no podía evitar preguntarse si eran amigos o si había algo más entre ellos que no conocía. Sin saber quién era realmente Kang, ella reunió su coraje y le preguntó a Lee, ¿quién es ese tipo de todos modos? Mientras tanto, cuando Mu estaba allí, esperando su encuentro con Kang después de la clase, Lee simplemente respondió con una palabra, Bounty Hunter. Desde ese momento hasta el final de la expresión emocionada de la esperanza de clase Mu no se desvaneció. La idea de finalmente enfrentar a alguien digno lo puso nervioso y emocionado. Para calmarse a sí mismo, Mu siguió repitiéndose, puedo esperar siempre que sea una pelea real. Aunque en el fondo de su pierna derecha tembló incontrolablemente. Una clara señal de que a pesar de su confianza externa, estaba luchando por mantener el control. Al mismo tiempo, el pobre dragonín que se esconde debajo de la pierna del pantalón de Mu para descansar durante la clase estaba soportando lo que parecía un terremoto interminable. Finalmente, cuando terminó el largo día escolar y todos, excepto el grupo de estudio nocturno, era libre de irse, Mu rápidamente encontró al presidente de la clase. Se entregó a su pequeño asistente, que claramente sentía náuseas, diciendo que tenía algo urgente que cuidar. Sin dudarlo, Kim Yugen aceptó con mucho gusto como si fuera lo mejor que podría haber sucedido, y recogió el pequeño lagarto en sus brazos. Comenzó a caminar hacia la salida, felizmente inconsciente de que si apretaba los lacrosos con un poco demasiado duro, probablemente vomitaría en ese momento. Sin hacer ninguna pregunta, felizmente dejó el aula, dejando solo a Lee. Luego, de la nada, apareció una mano de repente desde el otro lado de la habitación. Por supuesto que era Kang. Había saltado y dio a conocer su presencia. El momento tan esperado finalmente había llegado para Mu. Se dio cuenta de que era hora de la pelea. Kang no perdió el tiempo, entró en la habitación, cerró la puerta detrás de él y alcanzó profundamente en su mochila con un movimiento tranquilo pero deliberado. Sacó sus guantes de entrenamiento y los deslizó sobre Mu. Estaba un poco sorprendido de preguntarse si Kang estaba planeando hacer lo mismo que había hecho antes, como envolver su mano con un cinturón para protección adicional. Cuando Kang se deslizó sobre su segundo guante, miró a Mu con una expresión curiosa y preguntó, ¿realmente te encanta pelear? Mu sacudió la cabeza y rechazó la idea, diciendo que no peleó porque le encantaba. Sin embargo, antes de que pudieran continuar hablando, lo que Mu realmente amaba pasaba por su mente. En primer lugar, fue el dolor y el shock que sintió cuando fue golpeado, lo que para la mayoría de la gente sería lo peor. Pero para Mu, soportando ese tipo de dolor después de miles de años, esos momentos fueron extrañamente satisfactorios. El segundo fue la sensación de ardor en sus músculos después de ser empujado más allá de sus límites. Y tercero, durante más de 3 millones de años, la lucha habían sido lo único que lo hacía sentir realmente vivo. Con esa mentalidad, Mu creía que no peleaba porque le gustaba, luchó porque era una necesidad, una parte de su propia existencia. Mientras lo pensaba, su rostro se torció en una sonrisa espeluznante demasiado emocionada que hizo que Kang se detuviera por un momento. Kang no pudo evitar pensar que este tipo está completamente loco, tal vez un psicópata o algo aún peor. Sin pensar demasiado en el extraño comportamiento de Mu, Kang desabrochó su mochila nuevamente, sacó otro par de guantes de entrenamiento y los arrojó a Mu. Actuó como si estuviera allí para un partido de combate amistoso, no una pelea por la muerte. Mu deja que los guantes lo golpearan en la cara a propósito, ni siquiera parpadeando del impacto, y logró atraparlos en el aire antes de que se cayeran. Kang luego colocó con calma su mochila en la esquina y con una expresión seria le dijo a Mu que se pusiera los guantes. Explicó que quería mantener las cosas justas, mencionando que no podía pelear en serio a menos que su oponente pareciera algo más que un matón aleatorio. En un instante, Mu se deslizó sobre los guantes y corrió hacia Kang, claramente emocionado de poner su nuevo equipo para usar. Mu lanzó el primer golpe y, como se esperaba, Kang lo bloqueó y lo esquivó al mismo tiempo. Kang parecía un poco molesto porque Mu era tan apresurado que ni siquiera se le daba la oportunidad de hablar, pero rápidamente se calmó, recordándose a sí mismo que estaba allí para pelear. Después de intercambiar una serie de golpes y bloques aleatorios, ambos retrocedieron por un breve momento. Esa breve pausa era todo lo necesario para evaluar la situación y el reenfoque. Basándose en su experiencia como boxeador profesional, se recordó a sí mismo que lo primero que tenía que hacer era relajar su cuerpo y evitar dejar que sus músculos endurecieran.
No se trataba solo de fuerza bruta, se trataba de control. Dando su primer paso hacia adelante, Kang creó la apertura de la necesidad. Mu cobró nuevamente el lanzamiento imprudentemente de otro ataque, pero esta vez Kang estaba más que listo. Kang no solo se defendió sin recibir daño, sino que también giró las mesas al aterrizar un fuerte golpe justo en la mandíbula de Mu. Si eso no fuera suficiente, Kang siguió con otro golpe en el lado opuesto de la cara de Mu. Aún más duro que el primer golpe. Cuando Kang miró su mano, no pudo evitar sentir una oleada de satisfacción. El poder y la precisión detrás de sus golpes lo dejaron asombrado por su propia actuación. Estaba tan impresionado consigo mismo que comenzó a reproducir mentalmente la moción, probándola en su cabeza. Primero aflojó sus músculos, luego dejó que la fuerza de rotación de su cuerpo fluya a través de su puño, transmitiendo todo ese poder directamente al cuerpo de su oponente. Mientras tanto, Mose no pudo negar que estaba impresionado por la habilidad de Kang. Se dio cuenta de que si no fuera por las mejoras del cuerpo que había recibido de ese misterioso orbe, los golpes de Kang podrían haber causado un daño grave. En lugar de ser desanimado, Mose se sintió aún más emocionado. Esto fue exactamente lo que había estado ansiando, una pelea que fue desafiante y dolorosa. Con ese pensamiento impulsándolo, presionó decidido a continuar lo que él creía que era una pelea adecuada. En el tercer piso, un tipo de cabello rojo dormitando durante la clase de autoestudio nocturno de repente comenzó a temblarse sin control, como si estuviera teniendo una pesadilla sobre ver un fantasma. Se sacudió despierto luciendo completamente desorientado, como si no tuviera idea de dónde estaba. Una vez que volvió a la realidad, notó una nota no tan amigable en su escritorio llamándolo por dormir siempre durante la clase. Sin siquiera descubrir quién lo dejó, miró el reloj en su teléfono, decidió que era hora de irse agarrado por su mochila. Y unos momentos después se encontró en las escaleras saliendo, sintiéndose un poco hambriento. El tipo desaliñado sacó un bocadillo de aparentemente ninguna parte y comenzó a comerlo cuando llegó al segundo piso. Algo extraño llamó su atención, una sombra se movió hacia arriba y hacia abajo en la clase de segundo año a esa hora. Era claramente alguien o tal vez dos, pero no podía decir quién eran. Esa sombra, por supuesto, pertenecía a Mu y Kang, que todavía estaban encerradas en su feroz pelea. En ese momento, Mu se encontró acorralado sin forma de hacer nada más que defenderse. Pensando rápido, levantó su pie en el aire y en un repentino movimiento inesperado lo plantó firmemente en el pecho de Kang, deteniéndolo en seco. Pero eso no fue todo. Mientras Kang se tambaleaba ligeramente, atrapado en sorpresa, Mu tenía como objetivo hacer un seguimiento con una patada en su cara. Kang logró proteger su rostro, pero estaba claro que estaba furioso. Miró a Mu y exigió saber por qué de repente comenzó a usar las piernas cuando las patadas están prohibidas en el boxeo. Ahora confiado en su nueva estrategia, Mu sonrió y respondió, ¿de qué estás hablando? Ni siquiera sé qué es el boxeo. Antes de que Kang pudiera responder, Mu saltó hacia él, apuntando otra patada mientras se burlaba, ¿quién dijo que solo estamos usando puños en esta pelea, eh? Su patada aterrizó lo suficientemente fuerte como para empujar a Kang hacia atrás por unos momentos. Kang luchó visiblemente, una parte de él incluso comenzó a creer las palabras de Mu, pero como boxeador entrenado no estaba completamente preparado para lidiar con las patadas. Antes de que Kang pudiera recuperar su enfoque, Mu aprovechó su confusión y consiguió otra patada sólida. El boxeador una vez dominante ahora se encontró en un mal lugar, acorralado e incapaz de hacer nada más que defenderse. Kang no pudo evitar preguntarse cómo alguien que se veía tan débil podría entregar patadas tan poderosas a la parte superior de su cuerpo. Para el choque de Kang, Mu de repente cambió de táctica y apuntó una patada en un punto vital en la parte inferior del cuerpo. Kang se congeló por completo, inseguro de cómo responder. Una cosa era segura que si ese lugar fuera golpeado, sería para él, se derrumbaría y no podía continuar la pelea. Justo cuando temía que Mu golpeó el punto débil sin esfuerzo. Pero para su sorpresa, no pasó nada. Kang ni siquiera sentía un toque de dolor. Mu se retiró inmediatamente, poniendo cierta distancia entre ellos. Sin embargo, llevaba una sonrisa de conocimiento petulante, como si se hubiera retrasado a propósito y evitara deliberadamente terminar con Kang. En verdad, Mu había usado toda su fuerza en ese ataque, pero la mejora física del poder de Dragon Lin había desaparecido como si nunca hubiera existido. Al darse cuenta de esto, Mu comenzó a entrar en pánico. Sabía que sin la mejora no era rival para Kang. Mientras tanto, Kang, todavía un poco sorprendido, notó que algo estaba mal. Sabía que Mu no era el tipo de persona que mostraba misericordia a nadie, pero aún no podía entender por qué Mu no había ido por el golpe final. Entonces, como si fuera atropellado por Van Ensag, Kang sonrió y se dijo burlonamente, no me digas que de repente perdiste tu poder. Kang no tenía idea de que su suposición ridícula al azar sobre Mu era realmente acertada. Todo lo que pensó era que Mu estaba totalmente agotado y agotado. No tenía ni idea de la orbe o ese aficionado al soldado. Mientras tanto, Mu se mantuvo en silencio y actuó como si todo estuviera bien, como si Kang estuviera fuera de lugar. Pero eso no cambió la mente de Kang, ya había reconstruido toda la situación en su cabeza, y lo hizo estallar. Después de su intensa pelea, Mu parecía que no tenía idea de cómo seguir adelante en esa desordenada batalla. Al mismo tiempo, un tipo de cabello rojo de pie detrás de la puerta del aula los estaba mirando. La vista de dos personas incómodas que intentaban pelear entre sí mientras se reían como si fuera un espectáculo de comedia no era exactamente entretenido para él. De hecho,
Estaba tan molesto que simplemente se fue en lugar de perder más tiempo en su tontería. No estaba claro si este tipo desaliñado era fuerte o hábil, pero de alguna manera ver a Kang y Mu lo dejaron bastante asqueado. En el momento en que el chico pelirrojo dejó a Kang dejó de reír. Su expresión se volvió seria cuando acusó a Mu, sabiendo que fue el momento perfecto para atacar. Sin embargo, Mu se encontró en un mal lugar. Intentó usar su pierna para bloquear el ataque de Kang o al menos dificultarle el golpe, pero ese plan simple no era suficiente. En lugar de ir por la cara de Mu, Kang apuntó directamente a un lugar vital que Mu, sin saberlo, se había ido de par en par. Mu pensó que su rodilla serviría como una defensa sólida, pero las cosas se fueron de lado. Con un golpe, no solo sintió un dolor agudo, sino que estar en una pierna lo hizo girar casi 90 grados, dejando una apertura ideal para Kang. Sin perder el tiempo, Kang consiguió un golpe de hueso aplastante en la cabeza de Mu. El golpe fue tan fuerte que envió a Mu volando varios metros hacia atrás, pero incluso eso no fue suficiente para noquearlo. Mu cayó contra una pared al darse cuenta de que sin el aficionado a la mejora no tenía ninguna posibilidad contra la construcción muscular sólida de Kang. La desesperación entró en juego por Mu. Pensó que si podía aprovechar un poco de su maná original o energía interior, podría dominar a este gorila de un chico. Como ya había intentado y no había usado su maná varias veces, la idea no era demasiado confiable. Aún así, Mu decidió arriesgarse. Después de todo, incluso la oportunidad más pequeña de hacer lo imposible fue mejor que nada. Se empujó, reunió su coraje y se enfocó lo suficiente como para convocar un poco de magia en su puño antes de atacar, poniendo toda su confianza en esa pequeña esperanza. Con eso se lanzó a Kang, confiando en su magia casi inexistente. Pero Kang lo trató como nada más que el golpe de un niño. Fácilmente atrapó el puño de Mu en el aire antes de que pudiera aterrizar. Aprovechando la oportunidad de burlarse de Mu, Kang mostró una sonrisa presumida, incluso si aún carecía de una emoción real. Luego, de la nada, Kang de repente sintió algo extraño como la energía o una sensación extraña que atraviesa su cuerpo. Lo atrapó tan desprevenido que instintivamente giró la cabeza para ver lo que estaba detrás de él. Esa división de segundo distracción era todo lo necesario. Sin dudarlo, aprovechó al máximo la guardia baja de Kang al lanzar otro golpe directamente en su rostro. Esta vez, el golpe de Mu no fue tan fuerte como podría haber sido con su aficionado, pero por alguna razón golpeó a Kang más de lo esperado. Suficiente para que un poco mareado y lo vuelva a la realidad. Kang logró agarrar la otra mano de Mu, pero luego sintió que una ola de energía aún más fuerte cambiaba a través de su cuerpo hacia su espalda. Instintivamente se volvió para ver lo que estaba pasando. Si fue mágico de Mu o simplemente una sensación extraña realmente no importaba. Lo que importaba era que Mu usó ese momento para atacar nuevamente. Esta vez depende de su arma más confiable, su cabeza. El cabezazo de Mu golpeó con fuerza, enviando a Kang tropezando hacia atrás. Se estrelló contra la puerta del aula con un fuerte golpe y se derrumbó, completamente noqueado. De pie alto y orgulloso frente a su oponente caído. Mu se preguntó si su plan de usar maná en sus ataques había funcionado realmente, o si todo era solo su imaginación. Después de un momento se dio cuenta de que de alguna manera había logrado canalizar un poco de magia en su puño redirigiendo una pequeña cantidad de maná de una manera que nunca había intentado antes. Pero honestamente, la emoción de usar magia no era tan emocionante como la idea de lo que quería hacer a Kang. Ahora que parece un hombre de las cavernas que no había comido en años y acababa de encontrar una fiesta, Mu caminó hacia la cara inconsciente de Kang. No estaba planeando nada demasiado loco, solo ansioso por dejar su marca a su manera. En el último momento, el destino intervino y de alguna manera despertó a Kang, guardando su oído para otro día. Cuando Kang finalmente llegó, se dio cuenta de que Mu estaba a punto de marcarlo, al igual que sus otras víctimas desafortunadas. Pero un campeón boxeador como Kang no estaba dispuesto a dejar que eso sucediera tan fácilmente. Rápidamente empujó a Mu y volvió a ponerse de pie, todavía mareado pero decidido a detenerlo. Kang admitió que había subestimado a Mu y aceptó que había perdido, pero eso no significaba que había dejado que Mu se arrancara la oreja. Probablemente quería decir algo sobre esa extraña sensación que sintió antes de ser noqueada. Pero el dolor en la nariz y la cabeza giratoria no lo dejaría formar un pensamiento adecuado. Entonces, en lugar de explicar que hizo una excusa rápida y decidió irse. Pensando que era mejor alejarse lo más posible de Mu, ver a Kang alejarse a Mu no pudo evitar sentirse decepcionado. Realmente había estado esperando agregar a Kang a su lista de juegos, pero claramente no estaba sucediendo hoy. Un poco más tarde, en la casa de Kimogan, el pequeño depósito de solteros estaba luchando bajo el peso de una bolsa que parecía el doble de su tamaño. Era tan pesado que estaba sudando antes de que incluso comenzara a mover. La bolsa estaba llena de cosas, o él o su maestro le había pedido que comprara sin una mejor opción. El dragón Lin se preparó y se dirigió hacia atrás eligiendo el camino difícil saltando de los tejados en lugar de tomar las rutas más seguras. Mientras corría hacia la casa de Lee, los pequeños lacriminados vieron a Kang en la distancia mareada y sosteniendo su cara herida. En el momento en que lo vio, reconoció al tipo como el mismo que lo había pateado en el trasero el otro día sin ninguna buena razón. No había forma de que se perdiera la oportunidad de venganza. Rápidamente dejó caer su bolso agachado en una posición lista para saltar encima, y como una bala se lanzó a Kang, con el objetivo de golpearlo en la cara tal como lo había hecho su maestro antes. Pero la suerte no estaba de su lado a pesar de su mareo.
Kang vio el Dragonlin en el último segundo e instintivamente lanzó un golpe golpeando al pobre lagarto en el aire. Por un momento, Kang se asustó aturdido y confundido. Ni siquiera reconoció al Dragonlin preguntándose qué tipo de animal extraño lo había atacado. Estaba tan fuera de eso que ni siquiera podía procesar lo que estaba sucediendo. Kang consideró darle a los Dragonlin una paliza adecuada por asustarlo, pero en su estado actual no era una opción. En cambio, sacudió la cabeza, murmuró algo por su aliento y siguió moviéndose desesperado por llegar a casa y descansar. Tan pronto como Kang desapareció, alguien más apareció en la escena, nada menos que Mu parado sobre el cuerpo arrugado del Dragonlin. Mu miró a la criatura golpeada y se preguntaba si el pequeño estaba muerto o todavía vivo, y lo que es más importante, qué había dentro de esa bolsa que le acostaba a su lado. A la mañana siguiente, Mu paseaba por las calles en su camino a la escuela nuevamente, pero esta vez con una clara diferencia: estaba usando un nuevo uniforme escolar y llevaba un lactante en su nueva mochila. El Dragonlin parecía totalmente genial con ser llevado así, era mucho más cómodo y seguro que sentarse en el hombro de Mu o esconderse debajo de su ropa. Luego, el Dragonlin mencionó con orgullo que Kim Oh-jin, su fiel asistente siempre confiable, fue quien le consiguió el uniforme y la mochila solo para complacer a Mu. Al pequeño parecía gustarle su nueva configuración y declaró que no salía de la mochila en el corto plazo, queriendo permanecer oculto y evitar llamar la atención adicional. Mientras tanto, Kang caminaba al otro lado de la calle cuando vio a Mo. Sin dudarlo, cruzó para saludar y, con una mirada curiosa, preguntó por qué Mo estaba sacudiendo un uniforme escolar un sábado. Para sorpresa de Kang, Mo simplemente respondió que sábado. Kang se sintió un poco decepcionado o tal vez incluso molesto, pensando que Mu solo estaba jugando con él temprano en la mañana. En lugar de discutir, sin embargo, mencionó lo que quería decirle a Mu el día anterior, pero no había logrado hacerlo. Kang preguntó nuevamente si a Mu realmente le gustaba pelear y una vez más, Mu dijo que luchó porque tenía que hacerlo. Kang descubrió que es difícil de creer, especialmente después de ver la emoción en la cara de Mu durante su pelea ayer. Aún así, Kang se puso directamente al grano y le pidió a Mu que saliera con él a partir de entonces, y agregó que si Mu acordaba que ya no se sentiría aburrido ya que no tendría que seguir buscando peleas. En el momento en que Mu escuchó que todo su cuerpo comenzó a temblarse como loco y una sonrisa emocionada y aterradora iluminó su rostro. Kang no necesitaba más palabras para comprender la respuesta de Mu. Fue escrito sobre él. No fue fácil cambiar la opinión de Mu sobre alguien, pero de alguna manera Kang lo había logrado. De repente, Mu sintió que Kang podría ser una buena persona. Todo iba bien para los dos. Hasta que Mu de repente soltó: llévame a algún lugar donde pueda pelear ahora mismo. Kang se congeló por un segundo antes de explicar que no significaba que pelearían de inmediato. Estaba hablando de otro momento. Mientras tanto, los Dragonlins observan en secreto su conversación desde la seguridad de la bolsa, ya sea oculta o conspirando por la venganza por perder ante Kang 2 veces antes.